la hora, vamos a dar la partida. Vamos a partir dando la bienvenida a las personas que están en la sala hoy día para asistir a esta charla de alimentación como transformación social. Queremos avisarles y contarles que estamos transmitiendo por la página de Barrio República toda la charla, y además está siendo grabada esta charla porque se va a subir después a nuestro sitio de la Escuela Barrial, a nuestro canal de YouTube, donde también pueden repasar todas las charlas y los talleres que se han hecho este año. La charla de hoy día va a partir con una presentación. Macarena, Fernanda y Ainara de la Fundación Cumelén nos van a hacer una presentación de esta alimentación como transformación social. Después de la presentación, y bueno, a lo largo pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, tanto en el chat de Facebook como en el chat de la sala, y vamos a abrir un espacio a preguntas al final de la charla. Entonces, como parte de la Escuelita del Barrio República, les doy la bienvenida a todos los que están presenciando esta charla, y les agradezco a Macarena, Ainara y Fernanda que estén dedicando su tiempo a venir a contarnos sus saberes, como es el espíritu de la Escuelita del Barrio República. Muchas gracias. Ainara, adelante. Estás en silencio. Silencio. No, te preguntaba si ya nos vemos o están compartiendo la ficha todavía. Estamos compartiendo la ficha en tienda. Vamos a partir ahí. Ya. Ahora Okay. sí nos vemos. Ahí sí. Bueno, hola. Muchas gracias por la invitación y toda la gente que esté escuchando o viéndonos por ambas plataformas. Bueno, yo soy Ainara Aparici, soy directora de la Fundación Cumelén, y antes de empezar nos gustaría un poquito presentarnos cada una para un poco que nos ubiquen. Yo soy de profesión cineasta, pero también me dedico mucho a la comunicación social y, como comentaba, soy directora de Cumelén, que es una organización que se dedica a generar proyectos de inspiración a través del arte y la comunicación. Así que tratamos de generar transformación social inspiradora. Ahí las chicas se van a presentar cada una. Bueno, yo soy Fernanda Figueroa, soy de profesión nutricionista, estoy dedicada, soy especialista en la alimentación basada en plantas, y también me dedico al área deportiva, alto rendimiento y gente que entrena básicamente. En estos momentos tengo una consulta particular y también trabajo en un centro de nutrición llamado Vegan Salud. Hola, soy Macarena Venegas. Primero, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy contentas de poder participar en esta instancia. Soy psicóloga clínica, atiendo en contexto hospitalario y en contexto privado, adolescentes y adultos, también trabajando en el espacio ahí en el Centro Vegan Salud con la FED. Y nada, como reiterar los agradecimientos por esta instancia, y esperamos que sea inspiradora, como decía Ainara. Súper, así que voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con la presentación. Ahí me dicen si se ve, ¿verdad? Perfecto. Ya, entonces, hoy en la presentación de hoy vamos a hablar sobre cómo nuestra comida nos impacta a nosotros y a nosotras, también a quienes nos rodean y a los futuros habitantes de nuestro planeta. Entonces, a través de diferentes datos que venimos investigando, datos con fuentes fiables, ¿no? Podamos ver el enorme poder transformador que tenemos en nuestras decisiones cotidianas para poder realmente generar un cambio positivo y real en nuestro planeta. Y para eso la primera pregunta es, uy, ¿por qué no puedo compartir? Ahí, uy, espérame, ¡chan! Ahí sí, ya, ahí sí, ¿no? Ya. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo está nuestro planeta, no? Como habrán visto en las noticias, ahora paró todo un poco por el COVID, pero han habido millones de personas manifestándose por el planeta últimamente, haciendo huelgas, recuerdan a Greta, ¿cierto? Que ha sido un gran icono. Y estas manifestaciones están apoyadas por más de 2.000 científicos de 40 países. ¿Y esto por qué? Porque en el 2015 hubo un acuerdo, el Acuerdo de París, donde las Naciones Unidas pactaron ciertos acuerdos en relación al medio ambiente. Y uno de esos acuerdos era no subir la temperatura media global a más de 1,5 grados, y que teníamos solo hasta el 2030 para realmente hacer estos cambios que reducirían a la mitad las emisiones de CO2.
Sin embargo, no están tomando las medidas reales, como pasan con tantas cosas, y por eso empezaron las manifestaciones, porque no estamos haciendo nada al respecto, ¿no? ¿Y esto cuáles son los problemas, no? Hoy realmente nos estamos enfrentando a una serie de desafíos planetarios en relación a los ecosistemas y al uso de los recursos, como son las aguas y las tierras, la generación de desechos, la contaminación y arrastre de océanos, el daño a las selvas, la extinción de la fauna silvestre y el conocido cambio climático, que es por donde vamos a empezar. Para que se hagan una idea, el calentamiento global actual es 10 veces más rápido en promedio que el que se dio tras las épocas glaciales. Y el mayor calentamiento, que es casi de 1 grado, ha sido en los últimos 35 años. Esto es tan grave que, según las Naciones Unidas, se deben hacer cambios urgentes para que no suba 0,8 grados. ¿Y esto por qué? Pues porque las consecuencias ambientales, socioeconómicas y de salud serán realmente catastróficas si no hacemos cambios positivos desde ahora. Pero ¿cuáles serían estas consecuencias de las que hablamos? Bueno, entre las consecuencias ambientales, los cambios extremos del clima, esto es algo que ya estamos viviendo, ¿no? Sequías, inundaciones, los incendios que hubieron, por ejemplo, en Australia, desertificación, también efectos en el océano, como la subida del nivel del mar, que ya está sucediendo, el aumento de la temperatura y acidificación del océano, que eso lo que significa es que se mata el fitoplancton, que es lo que absorbe la radiación del sol. Y luego estas imágenes que ya conocemos con los osos polares, ¿no? Que son los efectos del deshielo de los árticos, ¿no? El retroceso de los glaciales, con eso extinciones masivas y además efectos a largo plazo que podrían provocar pues, corrimientos de tierra, el aumento de actividad sísmica y volcánica y los tsunamis también. En relación a las consecuencias socioeconómicas, pues bueno, obviamente estos cambios climáticos van a generar problemas en la producción de alimentos, inundaciones, como hablábamos, con la subida del nivel del mar de pueblos y ciudades costeros. Con esto probablemente se van a generar millones de migraciones masivas a diferentes ciudades para poder sobrevivir. Con eso sabemos que lo que va a suceder también es el aumento de la pobreza. E incluso se hablan de guerras climáticas provocadas por todos estos movimientos de personas y estas dificultades que pueda crear el cambio climático. Y en relación a la salud, también tiene efectos el cambio climático. La temperatura puede generar problemas cardíacos, también el aumento de parásitos y de enfermedades transmitidas por insectos, como sucede en las zonas tropicales, ¿no? Mientras más calor, más insectos, más enfermedades. También expansión de enfermedades y pandemias como lo que estamos viviendo hoy en día. Si se descongelan ciertas zonas, hay ciertos virus y bacterias que están congelados desde hace cientos de años y que al descongelarse volverían a aparecer, como por ejemplo la gripe española. Y problemas de salud infantiles, incluso debido a un menor acceso al agua potable en las zonas más pobres y alimentos, e incluso se habla de reducción de las capacidades cognitivas por el aumento del CO2. Para que nos hagamos una idea, aquí tenemos un gráfico de cuáles son las emisiones de CO2, ¿no? De todo emite CO2, todas nuestras industrias. Si se fijan en este gráfico, ¿qué sectores son los principalmente responsables? Y de los sectores que son principalmente responsables, ¿qué sectores nosotros, como ciudadanos de a pie, tenemos la posibilidad de incidir día a día? Si se fijan, la ganadería es responsable de 1/5 de las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto es casi el doble que la agricultura, y como ven, considerable más incluso que todos los medios de transporte del planeta. ¿Y por qué? ¿Por qué la ganadería genera tantas emisiones? Bueno, porque cada año matamos aproximadamente 70.000 millones de animales terrestres para consumo humano. Solo contabilizando estas 5 especies que estamos viendo aquí, esto es 9 veces la población mundial cada año, provocando con la explotación diferentes gases de efecto invernadero como el CO2, pero también otros tipos de gases de efecto invernadero, como son el metano, que es básicamente los pedos de las vacas, ¿no? Y el gas que sale también de las cacas, que es un gas que es 86 veces más potente que el CO2 y que es producido por la digestión, como estábamos conversando, y el óxido nitroso, que es un gas 296 veces más potente que el CO2 y que el 65% de estas emisiones son por la ganadería, en gran parte por la fertilización de los suelos agrícolas para dar de comer a estos animales y una parte más pequeña de los desechos. Así que aquí tenemos una comparación para que tengamos una idea. Se estima que para producir 1 kilo de carne de vaca se generan 27 kilos de CO2. Esto es 30 veces más que 1 kilo de lentejas. Tenemos en cuenta además que de 1 kilo de lentejas comen mucho más que de 1 kilo de carne. Muchas personas, ¿no? Además, que esto implica
el uso de las tierras cultivables de alimentos para animales, lo que implica una deforestación previa. O sea, el CO2 sería absorbido por los árboles y plantas, pero si deforestamos para dar de comer a estos animales, esas plantas ya no están absorbiendo el CO2, con lo cual también aumenta el cambio climático. Así que teniendo en cuenta que el calentamiento global está generado en gran parte por esta ganadería, nosotros tenemos un gran poder, porque esto funciona por oferta y demanda. A menor oferta, menor producción. De esta manera, todos los días, 3 veces al día, dependiendo de lo que estemos comiendo, estamos contribuyendo a aumentar o a disminuir estas emisiones que estamos conversando. Pero esto no es el único efecto. Pero antes de hablar de los otros efectos, me gustaría un poco conversar sobre el tema de la eficiencia. Ya en 2012, cultivábamos alimentos para 10.000 millones de personas. Como saben, en este minuto somos 8.000 millones de personas, sin embargo, hay 1.000 millones que padecen hambre. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, aquí tenemos algunos gráficos para que lo puedan entender más visualmente. Imagínense que un ternero que es engordado una media de 2 años y medio hasta que llega a pesar 650 kilos y luego es enviado al matadero, ¿cuánto alimento creen que necesita un animal para convertirse en un animal de ese tamaño? Bueno, aproximadamente 27 kilos al día. Estos son 14.000 kilos en 2 años y medio. ¿Ustedes creen que pensando que vamos a ser 9.000 millones de personas, esto es eficiente? Invertir tanto alimento, tanta tierra, tanta agua en un ternero que nosotros mismos estamos forzando a nacer, o tal vez podríamos utilizar estos recursos, estos 14.000 kilos de alimento de otra manera. Aquí algunos datos sobre la agricultura. Hoy sabemos en realidad que la pobreza no es un tema de escasez, es un tema de mala distribución, y lo estamos viviendo hoy día en el COVID, ¿no? Más reflejado que hoy nunca. Les cuento que 1/3 de la cosecha mundial de cereales y el 90% de la soya, esta que tanto criticamos, la soya transgénica, es destinado para esos 70.000 millones de animales. ¿Cómo puede ser esto eficiente? ¿Cómo puede ser esto a largo plazo eficiente? Pero además, como les comentábamos, teníamos otros efectos por la ganadería. Como estábamos hablando del efecto invernadero, también la deforestación y la explotación de tierras, el abuso y contaminación de aguas, los desechos, la pesca y la extinción de especies. Así que vamos a explicar un poquito cada uno para que entendamos un poco cómo es el contexto. Bueno, obviamente para poder criar y alimentar animales necesitamos cultivar sus alimentos, esos 14.000 kilos cada 2 años y medio, y tener un espacio donde tener estos animales. Por lo que cada año se deforestan miles de hectáreas para este fin. Para que se hagan una idea, nuestro pulmón del planeta, que es el Amazonas, el 70% de estas tierras, que antes eran bosques, hoy han sido convertidos en pastizales y cultivo para animales. El 70% del Amazonas. Además, entre el 1800 y 2006, la tierra de pastoreo en el mundo se ha multiplicado por 6. Y esto supera ahora mismo los 35 millones de kilómetros cuadrados, que es una cifra un poco difícil de imaginar, por eso les pusimos. Esto es aproximadamente 3.240 millones de canchas de fútbol. Así que, bueno, como les comentaba, el 1/3 de las tierras cultivables son precisamente para alimentar animales, estimándose que una alimentación con producto de origen animal es 18 veces más en la necesidad de tierra que una de origen vegetal. Si se fijan en este gráfico, como ven acá, en el primer cuadrito pequeñito verdecito, esos 600 metros cuadrados, eso es lo que necesita una persona para poder alimentarse solo de productos de origen animal. Si esa persona, además de origen animal, consume lácteos y leche, son 4 veces más. Y si la persona que además consume huevos, lácteos, leche y carne, como ven, son 18 veces más. Así que, como se fijan, la desproporción es bastante considerable. Ahora vamos a hablar del tema del agua. Bueno, todos sabemos que sin agua no hay vida, ¿no? En este planeta, si nos quedamos sin agua, morimos todos. Y ya sabemos desde pequeñitos que tenemos que cuidar el agua. Es algo que venimos escuchando, por lo menos yo desde que soy niña lo vengo escuchando, ¿no? No son nuevas noticias. Y es curioso, porque a pesar de que nuestro planeta sea azul, ¿no? Y que la gran superficie de nuestro planeta sea agua, en realidad solo un 3% de esa agua es dulce y 1/3 de ese 3% está disponible para nosotros. Ya sabemos que la escasez y contaminación del agua es un problema a nivel mundial. Sabemos que hay miles de personas que no tienen acceso a agua potable, que el 90% de las enfermedades infecciosas son provocadas por aguas sucias, que cada año mueren 300.000 niños mueren cada año por diarrea, por aguas sucias o por falta de higiene. Y como siempre, el cambio climático afectará primero a los más pobres.
Así que aquí tenemos un poco para mostrar el consumo de agua. El 70% del agua dulce de todo el mundo lo consume la agricultura. Y quien más necesita agricultura son los animales. Aquí tenemos unos cálculos que muestran que más o menos por cada kilo de cereales se gastan 1000 litros de agua. Pero por cada kilo de carne se gastan entre 25.000 y 43.000 litros de agua. Por cada kilo de carne. Estos son entre 263 y 452 duchas de 5 minutos. O sea, en cada kilo de carne nos fulminamos un año entero de ducharnos. Y la producción de lácteos y huevos también utiliza mucha agua. Aquí los cálculos son 4.000 litros de agua por un kilo de huevos, 7.500 por un kilo de queso, 1.000 litros para un kilo de leche. Pero ¿y por qué tanta? ¿Por qué tanta agua? ¿Dónde se gasta esta agua? Bueno, el agua que consumen directamente los animales, como hablábamos, la producción agrícola para dar de comer a estos inmensos animales que comen un montón, y también la limpieza de los criaderos, de los animales, de sus desechos, ¿no? De la caca, el pipí, y también la limpieza de los propios mataderos. Así que aquí tenemos un cálculo de la OMS, si no recuerdo mal, en el consumo diario que cada persona tiene en relación a la alimentación que tiene. Una persona que solo consume productos de origen animal gasta más de 1.000 litros de agua al día. Más de 1.000 litros de agua en comer. Una persona que además come huevos y lácteos, más de 4.000 litros, 4 veces más. Y una persona que consume carne gasta al día más de 15.000 litros de agua. Si se fijan, se necesita menos agua para producir un año de comida para una persona que solo se alimenta de vegetales que de un mes de una persona que consume animales. Interesante, ¿no? Algo para pensar profundamente. Y luego, bueno, ¿qué pasa con la caca y el pipí, no? Porque obviamente todos esos animales cagan y mean, como todos los seres que tenemos un sistema digestivo, ¿no? Bueno, pues como ven, se ponen este tipo de lagunas en la que se pone efectivamente la caca y el pipí y se pueden imaginar que emiten gases tóxicos todo el tiempo, que de hecho mueren personas por intoxicación, las que trabajan alrededor. Y como se pueden imaginar, como sucede en la minería que tanto conocen, ¿cierto? Estas lagunas se filtran, se sobrepasan, envenenan otras zonas y hacen que generen realmente catástrofes en las tierras colindantes y también en las aguas fluviales, en los accesos de agua, incluso también los humedales, y también otra cosa que generan es el crecimiento de algas, que lo que las algas también hacen cuando no son proporcionadas es también matar la vida acuática. Así que esto es la mierda de estos animales. Y otro tema, un poco más desagradable, pero que también es cierto, es el tema de la sangre. Para que se haga una idea, un animal de 650 kilos, cuando es sacrificado, tiene alrededor de 10 o 12 litros de sangre. Un cerdo, como los humanos, como 3, y una oveja o una cabra, alrededor de 1 litro. Así que hagan los cálculos para ver cuántos litros de sangre se vierten en los desagües cada día. Pero volviendo a la mierda, volvamos a la mierda. Para que se hagan una idea, se estima que una granja de 2.500 vacas lecheras, para la leche, el yogur, el queso, hace la misma cantidad de caca y pipí que una ciudad de casi 500.000 de personas. Solo en Estados Unidos, los animales producen 1.570 millones de toneladas de excremento al año. Esto, si lo esparciésemos en nuestro país, cubriría casi la mitad del Chile continental, de mierda, básicamente. Y no pensamos, bueno, ¿y qué pasa con la pesca, no? Porque la ganadería es un desastre, veamos con la pesca, ¿no? Tal vez es mejor idea. Bueno, con la pesca se estima que cada año capturamos entre 790.000 millones y 2,3 billones, en castellano, millones de millones, de peces para la actividad pesquera en las redes de arrastre. Esto es, para que nos hagamos una idea, entre 100 y 300 veces la población humana a nivel mundial cada año. Además, la pesca de arrastre no solamente se lleva a los peces, también se llevan un montón de animales más, ¿no? Como los delfines, las ballenas, las marsopas, las tortugas, estrellas de mar, esponjas e incluso aves que son atrapadas por estas redes. Se estima que por cada kilo de peces capturados en las redes se matan 5 kilos de animales de otras especies, haciendo que a día de hoy muchas de estas especies estén en peligro de extinción y se calcula que si seguimos este ritmo, en el 2048 directamente no van a haber peces en el mar.
¿Y qué pasa también con las redes? Todos sabemos que el plástico es un temazo, ¿cierto? Cada año se tiran al mar entre 5 y 17 millones de toneladas de plástico que amenazan obviamente la vida de muchos animales, lo hemos visto en muchas imágenes, ¿cierto? Desde el zooplancton, que es súper chiquitito, hasta incluso las ballenas. Bueno, pues no sé si saben que en el Pacífico hay una isla del tamaño de Francia de plástico que está flotando en nuestro océano Pacífico. Y el 46% de ese plástico son redes de pesca. Y bueno, diríamos, bueno, entonces las granjas, hagamos granjas, no arrasemos con los peces silvestres. Este es un tema que además ustedes conocen muy de cerca, los chilenos, las salmoneras, ¿cierto? Bueno, hoy en día el 30% del pescado que se consume viene de esta industria, que como se imaginarán es una industria archimillonaria, genera muchísima plata. Sin embargo, las cosas curiosas, estos peces son alimentados con peces salvajes y se gastan casi 2,5 kilos de peces salvajes para producir menos de medio kilo de peces de granja, junto además con toda la soya que se cultiva en las tierras deforestadas. También sabemos que las granjas ubicadas en los océanos, como las salmoneras en el sur de Chile, contaminan el mar, con excremento de pez, con los residuos de alimentos químicos y además enjambres de parásitos, porque por el hacinamiento genera muchísimos parásitos. De hecho, se calcula que el 40% de los peces que se crían ni siquiera pueden ser comercializados porque se mueren antes por las condiciones en las que viven. Y estas enfermedades agresivas que suben los peces de granja también son transmitidas a los peces salvajes. De hecho, se incrementan, por ejemplo, en la incidencia de piojos de mar, que a diferencia de los piojos humanos, estos son parásitos depredadores que descaman y generan unas úlceras horribles e incluso en condiciones de hacinamiento, como están en las pesqueras, se llegan a comer la carne de los peces dejándolos básicamente en los huesos. Y bueno, como estamos comentando con todo esto, ¿qué sucede un poco con las especies, ¿no? Con la extinción de las especies? Bueno, pues los datos tampoco son muy alentadores. El 60% de la población silvestre, que incluye mamíferos, anfibios, peces, reptiles y aves, han sido eliminadas desde 1970. Esto ha llevado a algunos científicos a declarar que estamos ante la 6ª extinción masiva del mundo y la primera por ser causada por una sola especie, nosotros, la humana. ¿Y cómo la ganadería y la pesca contribuyen a este problema? Bueno, pues de muchísimas maneras. Como hablábamos, con el impacto climático que agota los recursos naturales, con la destrucción de los hábitats naturales causado por la tala y por la quema de bosques para, como comentábamos, la agricultura y el pastoreo de ganado. También la caza de depredadores y otras especies por partes de las industrias que invaden sus territorios y que los matan porque son molestia o porque quieren quemar o porque se comen a sus producciones. También el comercio de carne de animales silvestres, lo que hemos visto ahora en China, también es otro tema. Y también el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos que envenenan los ríos y que ya están generando diferentes mutaciones en los sistemas reproductivos de los animales. No se están pudiendo reproducir. Y bueno, como acabamos de ver, la pesca y la acuicultura que arrastra las especies silvestres y la contaminación de los océanos, ¿no? Así que, ¿por qué? ¿Por qué frenar la contaminación, el abuso de recursos y el cambio climático es una forma de transformación social? Pues porque en realidad solo tenemos un planeta. Y hoy tenemos un gran poder en nuestras manos para realmente hacer una transformación positiva y pensar en las próximas generaciones y en las próximas décadas. Ahora voy a dejar de compartir y va a compartir Fernanda para la parte de salud. ¿Se logra ver bien? Súper. ¿Sí? Súper. Sí, se ve bien. Un segundo. Y adelante, aprovecho de darle la bienvenida a los que han llegado y decirles que pueden dejar sus preguntas por el chat y las vamos a retomar al final, que vamos a tener un espacio de preguntas. También pueden dejar sus preguntas a través del Facebook. También las vamos a estar leyendo. Súper. Ya, entonces ahora vamos a ver un poquitito la parte de la salud. Como hablaba Ainara, ¿cierto? Nosotros también como seres humanos podemos contribuir a ayudar a todo este proceso que hablaba Ainara que está ocurriendo en el mundo, ¿cierto? Pero que nosotros también lo podemos ver desde otro ámbito, ¿cierto? Desde el ámbito de la alimentación y ver cómo nosotros podemos ayudar a contribuir al planeta, ¿cierto? Y también podemos tener a lo mejor algunos beneficios a la salud llevando otro tipo de alimentación, ¿ya? Entonces,
¿Es realmente bueno para la salud, cierto, consumir carnes, huevos o lácteos o este tipo de derivados, cierto? Bueno, durante siglos, ¿cierto? Nosotros hemos aprendido de que la carne, la leche o de otras especies y los huevos son una fuente importante de proteínas y necesarias para nuestro organismo. Eso es lo que nos han dicho, ¿cierto? Sin embargo, estos productos de origen animal tienen también otras cosas que también producen efectos dañinos para nosotros, ¿ya? O sea, por ejemplo, nosotros podemos encontrar en alimentos de origen animal altos contenidos de grasas saturadas, por ejemplo, que esto nos puede elevar el colesterol, nos va a aumentar el riesgo, por ejemplo, enfermedades cardíacas, cardiovasculares como tal, que hoy en día en el mundo la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? También podemos ver que muchos de estos productos industrializados de origen animal también nos van a producir riesgos, algunos tipos de cánceres, por ejemplo, también otro tipo de enfermedades como diabetes tipo 2, también incluso enfermedades relacionadas con el tracto gastrointestinal como tal, distintos cálculos, tipos de cálculos renales, osteoporosis, artrosis y muchas enfermedades que se ha visto hoy en día que tienen una mayor relación, por ejemplo, a estos alimentos de origen animal versus a los alimentos de origen vegetal que no tienen este tipo de incidencia con estas enfermedades, ¿ya? Entonces, consecuencias para la salud, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud hace años ya que está comenzando a advertir sobre este tipo de enfermedades que están sobre el consumo de carne, ¿cierto? Y por ejemplo, acá podemos ver que por cada 100 gramos, ¿cierto?, de consumo diario de carnes rojas, tenemos, por ejemplo, nos aumenta un 17% de probabilidades de cáncer, que en este caso la mayoría de los cánceres asociados a gastrointestinales como colorectal, páncreas o próstata, están asociados fuertemente a los alimentos de origen animal como las carnes rojas o sus derivados como embutidos, ese tipo de cosas, ¿ya? Y esto estaría causando aproximadamente unas 50.000 muertes al año, ¿ya? O sea, por cada 50 gramos del consumo diario de carnes procesadas, donde acá entra la carne roja como tal, sola, y los embutidos, que aquí sería como fiambres, enlatados, cecinas, jamón de pavo, por ejemplo, muchas veces nos tienden a decir que este alimento es saludable, ¿cierto? Pero este alimento sigue siendo un embutido y sigue teniendo la misma asociación con este tipo de enfermedades, ya la carne seca, por ejemplo, y esto va a aumentar un 18%, por ejemplo, las probabilidades de algún tipo de cáncer colorectal o cáncer al estómago. ¿Ya? Entonces, la OMS advierte al menos 34.000 muertes al año relacionadas con este tipo de productos, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver un poco más sobre los huevos y lácteos, ¿ya? Siempre nosotros podemos dar cuenta que nos han dicho, no, el huevo es sumamente sano, los lácteos son sumamente sanos, tenemos que incluirlo en nuestra alimentación, pero también podemos ver, y varios estudios avalan esto, que el huevo también es alto en colesterol, y no nos dicen eso, nos dicen, no, tenemos que comer huevo de forma diaria, pero resulta que el colesterol como tal está asociado a enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y lo mismo también con los lácteos. Hoy en día se ha visto harta incidencia, por ejemplo, que estos productos están afectando, por ejemplo, a alergias, ya sea alergias respiratorias, por ejemplo, o distintos tipos de alergias o enfermedades incluso, flemas, mucosidad, empeora el acné, por ejemplo, en personas que tienen mucho acné o que son propensos a tener este tipo de problemas a la piel, esto empeoraría la situación. Y también se ha visto en casos también problemas de osteoporosis, ya muchas veces asociamos el calcio de la leche como un calcio sumamente bueno, y realmente sí, ya incluso el calcio de la leche probablemente no se absorbe toda la cantidad de miligramos que dice tener esa leche, porque viene asociada a una proteína alta y esto hace que no se absorba de la manera adecuada, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver una comparación biológica. Muchas veces pasa que la gente, a mí en la consulta también me llegan, que me dicen, no, es que yo como carne, ¿cierto? Y me siento pesado, o después de comer carne no puedo comer más porque quedo como un poco, me siento un poco pesada con mi alimentación, la digestión es más lenta, ¿cierto? Y acá podemos ver, por ejemplo, una comparación entre animales, por ejemplo, carnívoros, omnívoros, herbívoros, y podemos ver, por ejemplo, que en los animales más carnívoros o omnívoros que consumen otro tipo de animales, ¿cierto?
su intestino es mucho más largo, ¿ya? O sea, podemos ver, por ejemplo, ahí que la digestión de la carne, como es más lenta, necesita un intestino un poco más largo para digerir este tipo de producto, y podemos ver, por ejemplo, que el frugívoro, que en este caso sería, por ejemplo, las especies de los distintos tipos de monos, chimpancés, que son más parecidos a nosotros, tienen un intestino similar al nuestro, ¿ya? Entonces, en ese caso, el ser humano debería ser más o menos de este tipo de alimentación frugívora, que en este caso se refiere, por ejemplo, a frutas, verduras, semillas, frutos secos, ¿cierto?, que podemos encontrar en la naturaleza, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mediante la escasez, ¿cierto?, pudimos ver que los animales se iban adaptando, ¿cierto?, durante las glaciaciones, por ejemplo, se adaptaron a una dieta omnívora, y esto fue porque en el fondo había escasez de alimentos, ¿ya? Eso pasó, por ejemplo, con los chimpancés en algún momento, y con ellos, por ejemplo, nosotros compartimos un 99% del ADN, ¿ya? Entonces esto en general ocurrió en el fondo por una supervivencia, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros podemos ver que biológicamente un animal carnívoro, por ejemplo, tiene distintas formas de consumir estos alimentos, o sea, atrapándolos, matándolos, comiéndolos crudos, ¿cierto? Con sus garras, sus dientes, ¿cierto? Que es algo que nosotros no contamos en la actualidad, nuestra fisiología no cuenta con ese tipo de partes del cuerpo, ¿verdad? Y un tracto digestivo más corto, que es el que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, en algún momento, ¿cierto?, se crearon estas herramientas para poder sobrevivir y cazar por la escasez, básicamente, y ahora, hoy en día, ya en este año 2020, podemos ver que esto ya está más asociado a costumbres, a tradiciones, ¿cierto?, que hemos ido generando a través de los años, la publicidad también de la industria alimentaria, ¿cierto?, que esta es una industria millonaria, que básicamente nos vende y nos cuenta que nosotros necesitamos este tipo de productos para ser saludables, ¿ya? Entonces, es lo mismo que ocurrió acá, por ejemplo, con el tabaco, ¿ya? Podemos ver que antes, ¿cierto?, nosotros nos promocionaban el tabaco y nos decían que esto era bueno, que lo podíamos hacer, y esto básicamente estaba asociado a marketing, ¿cierto? Porque necesitaban vender el producto, ¿cierto? Aunque este producto sea nocivo y malo para la salud, ¿ya? Entonces, ¿qué comemos, cierto? Muchas veces ocurre que la gente dice, bueno, si voy a dejar de comer alimentos de origen animal, voy a comer puras ensaladas, ¿cierto? ¿De dónde voy a sacar mis nutrientes, verdad? Y en general esto no es así, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en el mundo vegetal una variedad, pero impresionante, de alimentos con una densidad nutritiva muy alta, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos hojas verdes, donde está la espinaca, la selga, por ejemplo, verduras crucíferas, por ejemplo, este grupo donde están brócoli, coliflor, por ejemplo, vegetales también tenemos varios, ¿cierto? Como la zanahoria, pimentón, cebolla, frutas, una cantidad impresionante de frutas como berries, plátanos, manzanas, ¿cierto? Donde aquí también podemos encontrar muchas vitaminas y minerales que son importantes para nosotros, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces la gente me pregunta el tema de a dónde yo saco proteínas. Aquí, por ejemplo, variedad de alimentos, legumbres y cereales, ¿ya? Las legumbres como las lentejas, los garbanzos, los porotos negros, ¿cierto? Derivados, por ejemplo, de las soya, ya que en este caso tenemos, porque la soya es un poroto, es una legumbre, y nosotros podemos encontrar derivados de ellos, por ejemplo, la proteína de soya, que sería lo que se le llamaba antes, ¿cierto?, la carne de soya, bebidas vegetales de soya también, tenemos tofu, tempe, por ejemplo, que este es un producto que se hace a partir de una fermentación, así como se fermentan los quesos, lo mismo, pero acá se fermenta una legumbre, que es un alimento sumamente sano, ¿ya? Proteínas de trigo, por ejemplo, el seitán. Entonces acá con las legumbres podemos ver que es un alimento denso en nutrientes, y a diferencia de la carne, por ejemplo, es un alimento que no tiene colesterol, no existe en este tipo de alimentos, no tiene grasas, por ejemplo, solamente tiene nutrientes de buena calidad, ¿ya? Podemos encontrar también cereales, ¿ya? Avena, arroz integral, por ejemplo, trigo integral, distintos tipos de pseudo cereales, por ejemplo, como la quinoa, que es un alimento muy denso en nutrientes, más alto en proteínas, por ejemplo, que otro cereal, el mijo, el amaranto, el trigo sarraceno, donde tenemos una variedad bien alta de alimentos, ¿ya? También tenemos otro tipo de alimentos, por ejemplo, como son las algas y los hongos, ¿ya? Las algas al menos son bien ricas en minerales, por ejemplo, como yodo. Aquí tenemos algas chilenas, cochayuyo, el luche, y también otro tipo de algas extranjeras que nosotros en general no tendemos a incluir tanto en nuestra alimentación, así que como nosotros tenemos un requerimiento de yodo diario, igual es importante que si es que nosotros no incluimos este tipo de productos, podemos incluir, por ejemplo,
sales de mar, por ejemplo, que vienen yodadas o que vienen adicionadas con yodo para incluir también este nutriente, o de plano incluir algas, por ejemplo. Y también tenemos más variedad de alimentos como los hongos, que son también ricos en varios minerales, como el champiñón portobelo, el shiitake y un montón de hongos que también podemos incorporar a la alimentación, ¿ya? Y acá nos vamos a los frutos secos y semillas. Este grupo es sumamente importante, sumamente denso en nutrientes. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de alimentación tradicional, nos dicen, ay, estos alimentos hay que tener ojo, porque son alimentos calóricos, ¿cierto? Yo siempre trato de explicar que estas calorías son buenas, ¿ya? No es un alimento calórico malo, son grasas saludables. Por ejemplo, a diferencia de cuando nosotros comemos huevos, lácteos o carnes, estos alimentos también tienen grasas, pero son grasas saturadas, son grasas dañinas para nuestras arterias, a diferencia de estas, porque estas son grasas saludables, que incluso tú vas a ver que algunos frutos secos y semillas tienen alto contenido de omega 3. No sé si han escuchado alguna vez de este nutriente, que muchas veces nos dicen, no, es que hay que consumir pescados, porque los pescados son altos en omega 3. Y en este caso nosotros podemos encontrar este omega 3 de origen vegetal, por ejemplo, en frutos secos y semillas. Nosotros podemos incluso incluir, por ejemplo, una cucharada de linaza molida al día. Podemos conseguir todo el omega 3 que nosotros requerimos durante el día. Lo puedes encontrar en las nueces, por ejemplo, y en los distintos tipos de semillas, chía, linaza, semillas de cáñamo, por ejemplo, podemos encontrar también este tipo de nutrientes, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, una pirámide alimentaria vegetal. En el fondo, si nosotros llevamos esta alimentación basada en plantas, ¿cuáles son los alimentos que tenemos que incluir? Entonces, ¿qué es lo que me dicen a mí siempre? Me dicen, bueno, quiero llevar esta alimentación, pero ¿qué pasa con las proteínas? ¿Dónde consigo mis proteínas? ¿De dónde consigo el hierro, por ejemplo? ¿O el calcio? ¿De dónde lo saco? Entonces, ahora vamos a ir viendo de a dónde nosotros podemos encontrar este tipo de nutrientes y llevar esta alimentación que en el fondo va a ser mucho más sustentable y además con todos los beneficios que podemos encontrar para la salud. Proteínas, por ejemplo. Esta es la pregunta siempre que es la primera que sale cuando nosotros intentamos hacer este cambio a alimentos de origen vegetal, ¿cierto? Gente me dice, pero ¿cómo? ¿Me van a faltar proteínas? ¿No voy a poder generar masa muscular? Y esto no es así. Nosotros tenemos muchos alimentos vegetales ricos en proteínas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las legumbres, en este caso, porotos, lentejas, lo mismo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿cierto? Altísimos en proteínas. Vegetales verdes, por ejemplo, el brócoli también tiene harto contenido de proteínas. Cereales, por ejemplo, el arroz, la pasta, sobre todo los pseudo cereales, o sea, la quinoa, el amaranto, son alimentos bien densos en proteína. Frutos secos también van a tener, aparte de la grasa, tienen también proteínas dentro de su composición, y los derivados de la soya, ¿cierto? Nosotros tenemos que ahí lo mismo que hablaba Inara, ¿cierto? Que se utilizaba la mayoría de la soya para la producción ganadera, ¿cierto? Acá nosotros utilizaríamos ni siquiera el 10%, ¿cierto? De esta producción para la soya de consumo humano, ¿cierto? Que aquí sería derivados de soya, tofu, tempe, también que era lo que estábamos conversando antes, ¿ya? El calcio, ¿cierto? Muchas veces la gente me dice, bueno, pero no voy a consumir lácteos, me va a faltar calcio, ¿qué va a pasar con mis huesos a futuro, ¿cierto? Bueno, ¿podemos conseguir calcio en los alimentos de origen vegetal? Por supuesto que sí, ¿ya? Por ejemplo, sésamo es un alimento altísimo en calcio, ¿ya? El tahini, por ejemplo, que es la pasta de sésamo, que es lo que de repente en preparaciones, por ejemplo, cuando nos dicen, vamos a hacer hummus, al hummus, por ejemplo, se le agrega el tahini o sésamo tostado, y ahí podemos obtener cierta cantidad de calcio. El tofu también es un alimento altísimo en calcio, porque al tofu nosotros para la preparación se hace un cuajado de carbonato de calcio. Entonces podemos ahí, se agrega en la preparación calcio a este producto y queda un producto rico en calcio, por ejemplo. Las verduras crucíferas, por ejemplo, el brócoli, coliflor, el kale o kale, ¿cierto? Que acá en Chile se le dice kale, es una hoja verde, por ejemplo, así como larguita, bien repolludita, que es altísima en calcio. O sea, una pura hoja de kale tiene una cantidad de calcio muy alta, comparable con una taza de leche de vaca, por ejemplo, ¿ya? Algunos frutos secos, las nueces, por ejemplo, alimentos fortificados, las bebidas vegetales, por ejemplo, generalmente que venden en el supermercado, vienen fortificadas en calcio, y también algunas frutas cítricas que también tienen calcio en menor cantidad, pero también tienen aporte. Los kiwis, las naranjas tienen aporte de calcio, ¿ya? Bueno, el siguiente nutriente importante es el hierro, ¿ya? Muchas veces la gente me pregunta y me dice, bueno, pero es que me va a dar anemia, o me va a faltar el hierro de la carne. Incluso en la consulta yo puedo ver personas que consumen carne,
y tienen deficiencias de hierro, al igual que una persona que no la consume, ¿ya? Entonces, si nosotros llevamos esta alimentación variada, nosotros podemos obtener bastante hierro de origen vegetal, ¿ya? En este caso, por ejemplo, frutos secos son altos en hierro, las semillas también son altas en hierro, las verduras de hoja verde, por ejemplo, las espinacas son altas en hierro, pero igual hay que tener una consideración ahí porque las espinacas tienen un antinutriente que se llama oxalato, que viene adherido a esta hoja verde, que hace que no se pueda absorber bien este hierro, pero si nosotros sometemos esta espinaca a calor, por ejemplo, la hacemos al vapor, la agregamos en cremas, en guisos, por ejemplo, ese hierro se absorbe mucho mejor, ¿ya? Las legumbres son altísimas en hierro, o sea, las lentejas, por ejemplo, es un alimento altísimo en hierro, ¿ya? De origen vegetal y de buena calidad. Alimentos también integrales van a tener hierro. ¿Qué es lo que es importante y tenemos que tener consideración con el hierro? Es que tenemos que tratar de no consumir estos alimentos altos en hierro, por ejemplo, cercanos a café, a té, por ejemplo, a mate, cacao, por ejemplo, alimentos derivados de chocolate, por ejemplo, o vino, porque estos productos inhiben su absorción, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que nosotros no podemos consumir estos alimentos, por supuesto que los podemos consumir, el café, el té, pero separado de los alimentos, ¿ya? Por ejemplo, si yo los consumo 1 hora y media antes o 1 hora y media después de los alimentos, ese hierro se va a absorber súper bien, ¿ya? ¿Y cómo nosotros podemos mejorar esta absorción del hierro? Por ejemplo, no sé, nos vamos a comer unas hamburguesas de lentejas, y estas hamburguesas son altísimas en hierro, ¿cierto? Sabemos que son altas en hierro, pero yo las voy a acompañar a lo mejor con algo con vitamina C, porque esto va a hacer que este hierro se absorba mejor. Entonces me voy a comer estas hamburguesas de lentejas, pero las voy a acompañar con una limonada, voy a comerme de postre un kiwi, una naranja, y con eso ese hierro se va a absorber muy, muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver que toda esta variedad de alimentos, ¿cierto? Que nosotros estábamos conversando, porque muchas veces se piensa que comemos solamente ensaladas, y esto no es así. Nosotros podemos consumir una variedad de alimentos en distintas preparaciones. La gente me dice, pero ¿cómo las legumbres? Las legumbres las podemos incluir en brownies, podemos hacer panqueques hechos con harina de garbanzo, por ejemplo, son cosas dulces, ¿cierto? Podemos incluirlo en guisos, en cremas, en hamburguesas, podemos incluirlas en pastas de legumbre, existe una infinidad enorme donde nosotros podemos incluir este tipo de productos, ¿ya? Entonces, además de todo eso, ¿cierto? Aquí podemos ver que el alimento sea tu medicina, porque además de ser alimentos densos en nutrientes, se ha visto hoy en día que estos alimentos son sumamente buenos para la salud, ¿ya? O sea, tienen todos los nutrientes y aminoácidos necesarios para una alimentación saludable, ¿cierto? Balanceada, va a prevenir esta alimentación, si es balanceada, va a prevenir, ¿cierto?, distintos tipos de enfermedades que estábamos hablando antes. Entonces, esta alimentación básicamente nos va a ayudar a la salud y va a evitar todo tipo de enfermedades, incluso hasta las puede curar, enfermedades coronarias, diabetes, sobrepeso, obesidad, artritis y un montón de enfermedades relacionadas con la alimentación, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar un poco la parte de la suplementación, que muchas veces la gente dice, no, es que la gente que lleva una alimentación vegetal tiene que suplementarse en muchos nutrientes, ¿cierto? Y esto no es así, ¿ya? Nosotros, como personas que llevamos una alimentación vegetal, el único suplemento en particular para nosotros va a ser la vitamina B12, ¿ya? Y esta vitamina B12 no es porque esta vitamina B12 viene en la carne, esto no es así, ¿ya? La vitamina B12 es una vitamina de origen bacteriano, ¿ya? Esto quiere decir que esta vitamina se produce por bacterias en la tierra, en el suelo, por ejemplo, en el pasto, que producen esta vitamina estos bichitos. ¿Y qué ocurría en la vida natural, cierto? Venían las vacas, los pollitos y comían ahí pastitos, ¿cierto? Y adquirían la vitamina, ¿ya? Incluso nosotros mismos, cuando éramos aborígenes, ¿cierto? Comíamos del suelo, tomábamos agua de los ríos, ¿cierto? Y también adquiríamos la vitamina de esa forma. Ahora, ¿qué ocurre hoy en día? Hoy en día 2020, la gente me dice, pero ¿y de dónde sacan la vitamina B12? Entonces, hoy en día los animales para el consumo humano no comen pasto, ¿ya? Estos animales no comen de la tierra, estos animales están alimentados con pellets. ¿Y qué le hacen a estos animales en general? Están inyectados con esta vitamina. Entonces, en el fondo, la gente que come carne adquiere el suplemento que se le puso al animal, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros nos saltamos un paso. O sea, sacamos a la vaca, ¿cierto? Y nos suplementamos directamente, ¿ya? Entonces, esta vitamina sí debe ser suplementada para todas las personas que lleven una alimentación de origen vegetal, pero en general es un suplemento económico, se puede incluir sumamente fácil, o sea, se puede incluir diario, semanal, existen opciones inyectables, entonces no es nada tan terrible, ¿ya?
Y también se debe suplementar en vitamina D para el periodo de invierno, pero esto corre para todos, ya no es exclusivo para una alimentación vegetal. O sea, una persona, por ejemplo, omnívora que come carne, también debe tener esta suplementación porque la vitamina D viene del sol y durante invierno tenemos baja exposición al sol, estamos tapados, ¿cierto? Abrigados, entonces no podemos adquirir esta vitamina, así que esta suplementación corre para todos, ¿ya? Súper. Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrar que esta alimentación vegetal es saludable, ¿cierto? Muchas veces la gente me pregunta y me dice, ¿pero esto tiene ciencia detrás? Por supuesto que sí. Ya hoy en día los estudios, las organizaciones internacionales han demostrado los beneficios de una alimentación basada en plantas. Incluso aquí nosotros podemos ver el Colegio de Nutricionistas acá en Chile, la Organización Mundial de la Salud ya tiene avalada la alimentación basada en plantas, ya sea desde el nacimiento hasta la muerte. O sea, toda persona en el ciclo vital, embarazo, niñez, hasta la adultez, puede llevar este tipo de alimentación, y ahí tenemos varias organizaciones las cuales sí avalan este tipo de alimentación, y también podemos ver sus efectos en deportistas de alto rendimiento. Yo trabajo con hartos deportistas incluso que llevan esta alimentación basada en plantas, incluso podemos ver mejoras en su rendimiento y en su recuperación de lesiones, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver a Patrick Baboumian, ya que esté bien conocido en el mundo de la alimentación basada en plantas. Este chico se ha considerado incluso el hombre más fuerte del mundo, ¿ya? Y es uno de los fisicoculturistas que lleva una alimentación a base de plantas desde el 2011, y siempre le preguntan, ¿pero cómo puede ser tan fuerte como un toro sin comer carne? Y él responde, ¿has visto alguna vez a un toro comer carne? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, es cierto que los animales más grandes y fuertes del mundo, como los gorilas, los elefantes, los bueyes, obtienen todas sus proteínas, por ejemplo, de las plantas, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, Fiona Oakes, la reina de los extremos, ha batido récord en los climas más severos del planeta, es ultrafondista, esto quiere decir que son los que ocupan mucho tiempo, o sea, son pruebas de rendimiento altos, largas en el tiempo, ¿ya? Con 4 récords mundiales en la maratón, y se alimenta a base de plantas desde hace 6 años, y corre a pesar de tener una rótula cuando tenía a pesar de perder una rótula cuando tenía 17 años, ¿ya? Y por ejemplo, acá pusimos un ejemplo chileno, ¿ya? Él es Juan Manuel Vives, es trail runner, es ciclista chileno, participa del Green Team Chile, que son muchos deportistas chilenos que llevan una alimentación basada en plantas. Desde el 2014, por ejemplo, Juan Manuel, y asegura que esta alimentación le da más lucidez mental, bienestar, y además incluso le ha notado mejoras en su rendimiento y en su recuperación muscular, que es súper importante en los deportistas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ver, cierto, el efecto en nuestra salud? Ya aquí, ¿por qué una salud óptima es una forma de transformación social? Ya, por ejemplo, la autonomía de vida fuera de la industria farmacéutica y hospitalaria, ¿cierto? Porque al final todo esto está también llevado por la industria, ¿ya? Porque mientras nosotros nos mantengamos enfermos, la industria vende más medicamentos, ¿cierto? Los hospitales tienen más gente enferma, entonces podemos ver que eso es lo que les beneficia a la industria, ¿ya? También el tema del autocuidado y amor propio, o sea, yo siempre les digo a los pacientes míos también, yo les digo, nuestro cuerpo es nuestro templo, ¿ya? Y es lo único con lo que nosotros estamos y tenemos que cuidar, ¿ya? Entonces es súper importante que nosotros también nutramos nuestro cuerpo para que funcione, ¿ya? También el tema de naturalizar la obesidad es peligroso, ¿ya? Porque muchas veces nosotros podemos ver gente que tiene obesidades bien grandes, ¿cierto? Y claro, en general nosotros podemos ver ahora que hoy en día amar su cuerpo, y por supuesto nosotros tenemos que amar nuestro cuerpo, y por lo mismo tenemos que también nutrirlo, ¿ya? No quiere decir que una persona, por ejemplo, que tenga una contextura más ancha, por ejemplo, no vaya a estar sana, puede estarlo, ¿ya? Pero es importante que nosotros veamos cuáles son los problemas que esa persona puede tener asociados de acuerdo a la alimentación, ¿ya? Y el empoderamiento es mantener nuestra máquina biológica, o sea, es importante que nosotros veamos que nosotros somos una máquina que tiene que estar en las mejores condiciones posibles y con el mejor combustible posible para tener una vida larga y en buenas condiciones. Yo siempre les digo a los pacientes, la idea es que el tiempo que nosotros estemos en esta tierra nos sintamos bien, ¿cierto? Nos sintamos cómodos, estemos con energía, y no que lleguemos a los 40 o 50 años llenos de medicamentos, enfermos, entonces eso es como lo más importante. Súper, entonces ahora le voy a dar bueno, creo que aquí me falta, le voy a dar el pase a la Maca para que ponga su presentación. Ay, súper. Querida, tenés que dejar de compartir. Ay, sí. Gracias. Entonces,
¿Ahí ven en grande? Ya estamos viendo, sí, en grande. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, no, ahí se ve chiquitito de nuevo. Sí, ahí. Dame un segundo. Lo estábamos viendo hace un segundo. ¿Ahí sí? Ahí sí. A ver. Ya, fantástico. Entonces, bueno, con todo lo que nos contaba Ainara y Fernanda sobre el impacto que puede tener el consumo de animales, ya sea a nivel de medio ambiente y a nivel de nuestra salud, entonces la pregunta ahora que queda es como, entonces, ¿por qué lo seguimos consumiendo, no? Y desde aquí queríamos hacerle una invitación a que recordáramos, viajáramos un poco en el tiempo y recordáramos cómo nos sentíamos de niños. Cuando éramos pequeños, ¿qué sentíamos cuando veíamos a un animal sufriendo? ¿Cuáles eran nuestros instintos? Tendíamos como a preocuparnos por ese animal, si había un animal sufriendo, yo también sufría, me ponía a llorar o me importaba nada. En general, en ese sentido, es súper importante como que vayamos recordando qué nos pasaba, cuál era nuestra primera reacción frente a estas situaciones. Y desde aquí, por ejemplo, para poner ejemplos, Disney. ¿Qué nos pasaba cuando veíamos a Dumbo y a su mamá? Cuando su mamá estaba encerrada en el circo y le cantaban. Una escena muy emotiva, ¿no? ¿Qué pasaba cuando veíamos en las películas a que Bambi perdía a su mamá en manos de un cazador? O que se perdía Nemo y su papá lo iba buscando y es todo este viaje desesperado por encontrar a Nemo, o la muerte de Mufasa y todo el sufrimiento que tenía Simba en ese momento. Estas son historias con las que crecimos y nos muestran nuestra reacción natural, que es empatizar, porque nos preocupan los animales y no queremos que los animales sufran. Y esto la industria lo sabe, ¿ya? Y por esto es que el marketing utiliza imágenes de animales felices en la publicidad. Aquí vemos un pollo feliz, una vaca que está riéndose, un super cerdo, ¿no? Pero ¿por qué la industria tiene que mostrarnos todo esto? Bueno, porque naturalmente nosotros nos preocupamos y empatizamos, y nos duele el sufrimiento de los animales, porque amamos a los animales, ¿cierto? Pero si los amamos, ¿por qué los explotamos? Y cuando hablamos de explotación, no solo nos referimos a la comida, sino también a la vestimenta, a la entretención, experimentación, etc. Y en este sentido podríamos acordar que todos compartimos un valor, y es este valor que todos amamos a los animales. Todos somos animal lovers, ¿cierto? Pero nuestra conducta, por otro lado, también muestra que los explotamos para comida, aunque ya la FER nos mostró que no es necesario, ¿cierto? Pero también los explotamos para comida, vestimenta, entretención, etc. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros valores no son congruentes con nuestra conducta, y esta incongruencia nos produce un malestar ético, es un malestar bien profundo, genera angustia, genera una tensión, no queremos conectarnos con esa realidad. ¿Y qué pasa? Cuando ese malestar se genera, tenemos tres opciones. Primero, o cambiamos nuestros valores y ya decimos, bueno, no me importan los animales, ni el medio ambiente, ni mi salud, y no me importa nada, entendiendo que tiene todo este impacto, ¿cierto? O cambiamos nuestra conducta y es, bueno, como amamos a los animales, los vamos a dejar de explotar. O, y esta es la opción que utiliza la industria y todo este sistema, cambiamos nuestra percepción de nuestra conducta para que parezca que esta coincide con nuestros valores, ¿ya? ¿Y cómo es que se cambia nuestra percepción? La principal herramienta que se utiliza aquí es la anestesia emocional. La anestesia emocional es un proceso psicológico por el cual nos desconectamos mental y emocionalmente de nuestra experiencia. Nos anestesiamos y eso significa que transformamos la empatía en apatía. Esto en sí mismo no es malo, de hecho puede llegar a ser incluso adaptativo. Por ejemplo, un profesional de urgencia necesita desconectarse emocionalmente para poder atender bien a sus pacientes. En ese sentido es adaptativo porque nos ayuda a mantener la calma y a cumplir nuestras responsabilidades y mantenernos funcionales, ¿cierto? De esta manera, la anestesia emocional se podría considerar adaptativa cuando nos ayuda a afrontar la violencia. Pero, ¿qué pasa cuando es desadaptativa? Ahí ocurre un problema, cuando esta anestesia emocional se utiliza para permitir, avalar y justificar la violencia, que ahí es otra forma bien distinta como la estábamos viendo anteriormente. Y acá tenemos muchos hechos históricos que nos sirven como ejemplos, ¿no? La esclavitud, el holocausto, el trabajo infantil, la violencia de género. Hoy día, cuando somos capaces como de desanestesiarnos emocionalmente, nos damos cuenta que en realidad eso es inaceptable, pero en ese momento eso se consideraba como normal, como que no había otra opción.
La propaganda nazi, por ejemplo, se encargaba de eso, de que pareciera ser que eso estaba bien y que no había nada que uno pudiera hacer al respecto. Entonces, ¿qué nos muestran? Nos muestran esta vaca con su tenerito, esa vaquita feliz, ese chanchito tierno, el otro que está haciendo un asado, las gallinas libres, los huevos con emojis, ¿cierto? Pero no nos muestran esto otro, que tiene que ver con todo el proceso de crianza y todo lo que pasa en los mataderos. ¿Para qué generan esta distinción de que no nos están mostrando ciertas cosas? Bueno, para que nos desconectemos de esto. La anestesia emocional hace que nos desconectemos de lo que de verdad estamos consumiendo, ¿ya? Y en este sentido justifica y permite la violencia porque ya no nos duele. Y a eso queríamos llegar como cuando decíamos estas tres opciones. Aquí es donde efectivamente bajamos el malestar ético, porque simplemente no lo vemos, es una realidad con la cual no tengo que lidiar. Ya no siento ese malestar porque básicamente no existe. En la medida que yo no me conecto con eso, no existe, ¿ya? Pues sabemos que eso no es así. Ahora, todo esto se sostiene por un sistema de creencias invisible. Esta foto es genial, porque en el fondo muestra mucho cómo en realidad también tiene que ver con las creencias. Eso en China estaba bien. Cuando uno lo ve en Chile, como que la gente se escandaliza. ¿Cómo pueden vender perros? ¿Cómo le hacen eso a los perros, cierto? Pero esto nos muestra que realmente tiene que ver con un sistema de creencias, que es más allá como de nuestras elecciones de nuestra dieta, sino que es todo un sistema bastante más grande. Y en este sentido, esta frase me parece muy atingente, porque dice, si el problema es invisible, entonces nos encontramos con invisibilidad ética. Si yo no puedo ver el problema, difícilmente voy a poder encontrar una solución. Y en ese sentido aparece este concepto que acuña Melanie Joy, que es el carnismo, que un poquito más adelante lo vamos a definir mejor, pero es un sistema de creencias, básicamente, que distorsiona la realidad, ¿ya? Y esto significa que, aunque no veamos los animales que nos estamos comiendo, eso no significa que estos animales no existan. Que el sistema no tenga un nombre, eso no significa que este sistema no sea real. Y en ese sentido, el carnismo es un sistema de creencias que nos condiciona a explotar a unos animales, a ciertas especies, y a cuidar de otros. Por eso es que existe la ley de tenencia responsable, la ley Cholito, etcétera, pero por otro lado hay toda una industria que está asesinando a millones de animales y es todo legal, ¿cierto? En ese sentido nos permite a nosotros consumir un pedazo de carne sin pensar en el animal que nos estamos comiendo. Estamos viendo un pedazo de carne que es algo abstracto, no tiene que ver con el animal. En ese sentido, nos aísla del proceso de criar y de matar a los animales. Y esto está tan arraigado culturalmente que ya es invisible, ya pareciera ser que esto no hay nada que hacer, ¿ya? Porque esto, en el fondo, al estar tan arraigado y al ser invisible, pareciera ser que nuestras decisiones no son decisiones, como que no hay otra opción. Estoy obligado a hacer esto. Y en ese sentido, aparecen las 3 N de la justificación, que también acuña esta autora Melanie Joy, y que tiene que ver con cómo las tenemos tan integradas y arraigadas culturalmente que guían nuestras acciones sin que podamos pensar y cuestionar nuestras decisiones, ¿ya? En este sentido las vemos como verdades universales a las cuales como no podemos refutar en ningún caso, y que también tiene una función de que alinean nuestro malestar ético, porque pareciera ser que no hay otra opción, es lo único que podemos hacer. En ese sentido, la primera N de la justificación es que es normal, ¿ya? Cuando un sistema de creencias se ha normalizado, sus principios se convierten en normas sociales. Las normas sociales, en este caso, no tan solo describen lo que hacemos, sino que también prescriben. Eso quiere decir que no solo muestran lo que estamos haciendo, sino también nos dicen qué es lo que debemos hacer. En ese sentido, son un constructo social y tienen una función en la cual regulan que nuestra conducta básicamente no ponga en riesgo al sistema. La segunda N de la justificación es que es natural. Y aquí es que dicen que muchas personas creen que es natural, porque básicamente el ser humano caza y consume animales hace miles de años. Muchas atrocidades también que hoy día somos capaces de decir que son atrocidades, en el pasado fueron vistas como naturales, como algo que siempre se hacía, ¿no? Cuando un sistema de creencias se naturaliza, creemos que sus principios siguen las leyes naturales. Esto hace que el sistema de creencias sea visto como algo histórico, divino, o algo que es biológicamente determinado, y que por lo tanto parece ser irrefutable y que nuevamente no tenemos nada que hacer al respecto. Y la tercera N de la justificación viene de la mano de la segunda, y que es que si es natural, entonces es necesario. Y aquí es como se sustenta una ideología violenta,
¿Por qué? Porque creemos que matar es necesario. Entonces, nuestra supervivencia, nuestro bienestar, depende y justifica la muerte y el malestar del otro, ¿ya? En ese sentido, es súper importante que podamos entender, la Fer ya nos contó, eso no es necesario para nuestra salud, pero esta en la justificación de que es necesario nos hace pensar que efectivamente sí lo necesitamos. En todo caso, en ese sentido, como se hace súper importante ver todas las opciones que hoy día tenemos, que efectivamente no es necesario en ningún caso, pero seguimos operando como que eso fuera así. Ahora, todos estos mecanismos que son necesarios para sostener este sistema de creencias, no cuestionarlos y además mantenerlo invisible, son necesarios, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si es que los criaderos y los mataderos fueran de vidrio, fueran transparentes, pudiéramos ver las prácticas? Y aquí les voy a contar brevemente algunas prácticas de la industria en la crianza, no vamos a adentrarnos en las prácticas de los mataderos y de las especies que en general son más explotadas. En este caso, los pollos y gallinas. Si es que son para carne, los pollos van a ser engordados en 41 días, a pesar de que su esperanza de vida natural es de 5 a 10 años. El crecimiento es tan rápido, es 6 veces más que su peso natural. Esto obviamente va a provocar fracturas porque es un cuerpo que no está diseñado para ese nivel de crecimiento. Si esto lo lleváramos a los humanos, es como si un bebé humano creciera y en el mismo tiempo, en estos 41 días, pesara 300 kilos. O sea, uno se lo puede imaginar que es como algo que realmente es demasiado, ¿no? Viven hacinados toda su vida en una superficie que equivale al tamaño de una hoja de papel, no pueden ver el suelo está cubierto de sus propios excrementos con una alta concentración de amoníaco. Eso es muy dañino porque genera lesiones en sus patas, en sus ojos, en su piel y además genera graves problemas respiratorios. Por otro lado, si es que son criados para la industria del huevo, el camino es levemente diferente. Cuando los pollitos salen del cascarón están modificados genéticamente para que su color sea diferente, los machos y las hembras. Entonces, al tiro los separan y los machos, como no les sirven a la industria del huevo, son triturados en 24 horas vivos sin anestesia y esa carne se utiliza para darle a otras gallinas o se transforma en nuggets. Ahora, si es hembra, al tiro va a un proceso de despique sin anestesia para que no se piquen entre ellas. El despique es un proceso muy doloroso porque el pico de las gallinas es como el equivalente a nuestras manos, en donde buscan su alimento, se rascan, toman agua, y está muy enervado, puede generar dolor crónico en las gallinas eternamente, digamos. Y en ese sentido, viven hasta 1 año y medio en jaulas de batería que tienen esta dimensión de una hoja de oficio, más o menos, con otras 5 gallinas que están sobre sus excrementos todo el tiempo, poniendo huevos diario, y cuando ya baja su producción de huevos, son enviadas al matadero. Por otro lado, las vacas, los terneros machos, rápidamente son eliminados porque son un gasto para la industria, no le da nada, entonces básicamente es un desecho, los botan a la basura o los matan, básicamente un desecho. Por otro lado, las hembras son separadas de su madre inmediatamente después de nacer. Es súper impactante como después de semanas se siguen llamando, entonces como ese vínculo genera bastante sufrimiento y es muy evidente cuando uno ve esos videos. Por otro lado, se les descuerna con ácido o manualmente, eso sin anestesia, también un proceso absolutamente doloroso. Viven hacinadas toda su vida, siendo inseminadas forzosamente y separadas de sus crías una y otra vez, porque recordemos que la leche solo la puede dar una madre, ¿cierto? Y esto es un proceso que se da hasta los 4 años de vida, a pesar de que su esperanza de vida es entre 20 y 25 años, y luego de esto van al matadero. En el caso de los cerdos, las cerdas pasan la mayor parte de su vida en jaulas de gestación, ¿ya? Donde no se pueden mover, máximo dan 2 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás, no se pueden mover hacia los lados. Desde ahí, muchos lechones mueren aplastados por sus propias madres, porque como no se pueden mover, o también mueren ahogados en sus propios excrementos. Al momento, a la semana más o menos, se les corta la cola y se les sacan los dientes, también sin anestesia, para evitar que estas conductas por el estrés del hacinamiento, en ese sentido, viven encerrados hasta 6 meses en relación a su esperanza de vida, que puede llegar a los 12 años.
es súper importante entender que un cerdo, por ejemplo, tiene la inteligencia de un niño de 3 años. O sea, también nosotros podemos pensar como, wow, todo lo que se dan cuenta. Como que a veces uno se le olvida que genera, como cuál es la capacidad de conciencia que tienen estos animales, ¿no? Entonces, todos estos animales que usamos para consumo humano son crías de pocos días, meses o años. En ese sentido, estamos consumiendo puros bebés. Pero esto también pasa con otro tipo de animales que son explotados para uso humano, como ovejas, peces, patos, conejos, abejas. También esto pasa en los laboratorios, en zoológicos, para vestimenta, cosmética, animales silvestres que son cazados como de sus hábitats naturales, para alimentación y otros usos. Ahora, como todo esto que nosotros estamos hablando, una vez para y dice, pero ¿cómo llegamos a esto, no? ¿Cómo es que esto se sostiene? Bueno, así como en la historia de la humanidad hemos presenciado múltiples discriminaciones arbitrarias, con el objetivo de diferenciarnos y justificar la superioridad de uno sobre otro, el especismo es la discriminación arbitraria que excluye a los animales no humanos de la consideración ética. Siempre, como humanidad, hemos buscado diferenciarnos y excluir a otros de esta consideración ética. Esto nos ha llevado a destrucción, a guerras y a mucho sufrimiento, ¿ya? Siempre hemos buscado esta diferencia, y desde ahí, cuando buscamos diferencia, vamos a encontrar millones, ¿no? Porque podemos encontrar la raza, la inteligencia, la religión, todas esas cosas nos han llevado a mucho sufrimiento. Entonces, quizás la pregunta que tenemos que hacernos para poder construir desde otros lugares es ¿qué nos hace iguales? ¿No? Cuando nos hacemos esa pregunta, la respuesta es clara, y es la sintiencia. La sintiencia es la capacidad de tener experiencias de afectarnos de manera positiva como negativa. La sintiencia supone ser conscientes, y desde aquí, la Declaración sobre la Conciencia de Cambridge declara que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto también con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. Entonces, con todo lo que hemos hablado, todos estos mecanismos que están constantemente operando, que nos hacen pensar y nos hacen sentir que al parecer no tenemos nada que hacer, ¿cierto? Es como una sensación de que, bueno, esto ya está pasando, como va a seguir pasando, y nos generan una desconexión de nuestro rol. Pero acá, en este contexto, es donde se hace revolucionario y transformacional el que podamos cuestionar, responsabilizarnos y alinear nuestras acciones con nuestros valores, ¿ya? Y desde aquí, mucho se habla del veganismo, ¿no? El veganismo viene un poco a responder esto. El veganismo en realidad no es ni una dieta, no es una moda, ¿cierto? Sino que en simple es un principio ético que rechaza la explotación o utilización de los demás animales para fines humanos. El veganismo es una extensión del principio de igualdad y reconoce el valor inherente de los demás animales. Los reconoce no por su valor instrumental, no por lo que me reporta a mí, ¿cierto? Sino por el valor que tiene en sí mismo, por un valor en la medida en que yo lo puedo reconocer como un otro ser sintiente que desde ahí tiene todo el derecho a ser respetado, ¿no? Y desde acá es que el poder está en nuestros platos, porque tenemos el poder cada vez que comemos de elegir si somos parte de una destrucción sin precedentes, ¿ya? En donde además nos estamos enfermando, o podemos hacer un cambio por los animales, por el medio ambiente, por nosotros mismos, por nuestra salud, por las futuras generaciones, ¿no? Todo el consumo de animales tiene un rol protagónico en esta destrucción, lamentablemente. Pero al saber esto, hoy día tenemos el poder de cambiar, de influir y de elegir lo mejor para nuestro entorno, ¿ya? Así que esperamos que la transformación hoy día también pueda llegar a sus platos. Así que muchas gracias por escuchar. Aquí les dejamos algunos recursos. Le pueden tomar una foto a esto. Hay varios recursos audiovisuales, hay apoyos a la transición y pueden escanear ese código QR que tiene recetarios y materiales. Así que ahora abramos los micrófonos por si tienen alguna pregunta, conversar un poquito. Si tienen consultas, por favor, igual pongan en el chat para pedir la palabra. Si quieren hacer la pregunta abiertamente también, pidan la palabra para que podamos ir dando las palabras en orden.
No sé si en Facebook hay alguna pregunta. Vi que las preguntas que habían aparecido, ¿no? En el chat las fueron contestando ahí mismo. Gracias, Ainara. Le voy a pasar la palabra a Jimena. Hola. Jimena, adelante. Gracias. Es mi primera charla de veganismo. Me estimuló Ainara, por si acaso. Y estoy fumando. No sabes lo que pensaba, como lo que planteaba Camila del sistema de creencias, ¿no? Por eso es transformador, ¿no? Lo que implica lo que están planteando, ¿no? Porque, claro, lo que yo había escuchado era la vitamina B12, ¿no? Te estoy hablando así como lo que circula, lo que la gente te dice, ¿no? Pero ¿sabes lo que estaba pensando? Claro, es un sistema de creencias y si pienso en los pueblos indígenas, estoy así, un dato específico, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, al Pato Mans, se describe allí como una práctica, y ahora he revisado otras cosas, pueblo mapuche, ¿no? Desde antaño y todas las culturas indígenas, ¿no? Formas de sacrificio, formas de cerrar un acuerdo de paz, por ejemplo, que implicaban el trato de paz, ¿no? Matar un par de ovejas, etcétera, ¿no? Ovejas blancas, etcétera. Pero si lo llevo en la actualidad también, y pienso en particular en esta ganadería de subsistencia en el sur de Chile, ¿no? Y particularmente la cultura mapuche en el vínculo, ¿no? De tú crías tus chanchos, tú crías tus ovejas, es un medio de subsistencia, pero también es un medio de alimentación. Ahora, a favor de lo que ustedes plantean, la 9ª región tiene un índice de obesidad altísimo. Pobreza, obesidad. ¿Me entiendes? Hay harto que decir ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo ustedes logran ver un poco, como que tal vez las poblaciones, en este caso, pueblos indígenas o el pueblo chileno o cualquier que habite en nuestro territorio, cómo ir conciliando este cambio, ¿no? De salud, de bienestar, pero también conservando aquello que nos haga crecer, ¿no? O sea, la idea de transformación que nos beneficia, ¿sabes? Porque efectivamente, cuando ustedes planteaban ahí, por ejemplo, violencia de género, es un asunto también dentro de las culturas indígenas, ¿no? Esto de que opere hay violencia, entonces se estimula que se aplique sanción dentro de las comunidades, pero se teme la cultura chilena. Entonces, ahí hay unos cruces que tienen que ver con las creencias, con protegerse, porque te llegan al borde, pero no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? En términos de estos pequeños pasos, yo entiendo lo del plato, lo que ustedes dicen, pero pongo el ejemplo mapuche, pero son varios, ¿no? Entonces, si mira los pueblos indígenas, y la alimentación, y la pobreza, no sé. Solo comentarios, ¿cómo podríamos avanzar ahí con toda la generosidad que implica cambiar eso, ¿no? Igual, gracias Jimena por tu comentario, porque es muy cierto. Yo creo que igual el análisis que tú haces es muy acertado, sobre todo partiendo con que efectivamente es una muestra cultural, y como que deja muy en evidencia eso, ¿cierto? Pero cuando somos capaces de verlo como algo cultural, como algo que tiene que ver con un sistema de creencias relacionado a una identidad, ¿cierto?, de un pueblo, etc., entonces también es algo sobre lo cual podemos conversar, ¿ya? Entonces partir como poniéndolo sobre la mesa como, ok, a lo largo de este tiempo, nuestro pueblo se ha caracterizado por esto, pero ¿cuál es la funcionalidad de eso? Por ejemplo, generar una alianza. Tenemos otras formas como pueblo. Eso son conversaciones como que no hay otro de afuera de la cultura que pueda decir, hagan esto, ¿no? Sino que hacer como en el fondo un proceso reflexivo como comunidad, de darnos cuenta, ok, mira, todo lo que estamos haciendo lo hemos hecho por años, pero ahora nos damos cuenta que esto tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto en nuestra salud, en el medio ambiente, etc. Y desde acá es como, por una parte, valorar que eso efectivamente es una expresión cultural, pero por otro lado, también en la medida que lo puedo ver así, también puedo como reflexionar al respecto y ver si es que hay otras formas, ¿no? Esa yo creo que es una respuesta que cada comunidad tiene que ir llegando en la medida que es su expresión cultural. Pero ya solo el hecho de que lo podamos ver como algo cultural, algo como un sistema de creencias, nos permite hablar sobre ello. Antes ni siquiera era como una opción conversarlo. Entonces, desde ahí hay que entender como que esta es una transformación, y si queremos que llegue, que realmente transforme el mundo, a toda nuestra población,
tenemos que ir generando procesos reflexivos en donde conversemos al respecto. Gracias. Ahí A mí me gusta. No, a mí me gustaría agregar que lo que algo sea culturalmente tradicional no quiere decir que sea necesariamente bueno, ¿cachai? No. Voy a poner un ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos humanos siempre porque me parece que es más fácil. Por ejemplo, la ablación de clítoris. La ablación de clítoris es cultural y se ha hecho durante milenios y de alguna manera forma parte de un ritual que se genera y tiene un sentido de la adultez y un montón de cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no implique sufrimiento, ¿no? Como que de alguna manera que hayamos repetido una forma y eso se haya como enquistado o haya formado nuestra identidad. Por ejemplo, en España existen los toros, ¿no? Las corridas de toros, ¿no? Y un montón de cosas. Y los que están a favor de eso dicen que es parte de la cultura. Bueno, pero si la cultura está generando una consecuencia que es devastadora para un grupo y para nuestro planeta, entonces deberíamos cuestionar nuestra cultura. Tenemos que pensar que esto también tiene mucho que ver con el patriarcado y la cultura de la violencia. Tenemos muchos aspectos en nuestro cotidiano que tienen que ver con mucha violencia. Y también es cierto que efectivamente con el tiempo nos da la perspectiva para poder reflexionar. Por eso ponemos los ejemplos de la esclavitud, los ejemplos del Holocausto, ¿no? Estamos en un momento histórico donde tenemos acceso a la información como nunca habíamos tenido antes, acceso a una alimentación variada como nunca habíamos tenido antes, con lo cual también es un momento como nunca antes para realmente reflexionar qué es bueno, pensando en las graves consecuencias que esto tiene. O sea, realmente estamos hablando, yo sé que suena apocalíptica, pero es la verdad. O sea, se hablan de 10 años. Si sube un grado de temperatura la temperatura global, va a pasar todas esas cosas que estamos hablando. O sea, esto del COVID es un chiste en comparación con lo que se viene. Entonces, pues por muy cultural que sea, si ese acto cultural, que tú dices en concreto los mapuches, pero es la cultura que tenemos en todos los lugares, ¿no? Como en todo el mundo se come de esta manera y no hay ningún tipo como de cuestionamiento. Pero si esa forma de actuar nos está llevando directamente al final de nuestra civilización, literalmente, por eso Greta estaba tan enojada y los niños están tan enojados, porque literalmente, por cultura, por tradición, por hábito, nos estamos comiendo el futuro de este planeta. Entonces, claro, yo entiendo que nos explota la cabeza, como de igual a la gente le explotó la cabeza con el feminismo, y mucha gente estuvo en contra, y es como, ¿de qué estás hablando? ¿Que las mujeres tienen derechos? ¿A santo de qué? Ahora decimos lo mismo con los animales. ¿A santo de qué un animal tiene derechos? Yo soy mucho más importante que una vaca. Y a mí me gusta poner este ejemplo en temas de importancia. Yo sé que nos vamos un poco del tema, pero para mí... porque pensamos que la vida de un ser humano es más valiosa, ¿no? Que la de un chancho o un pollo o una vaca. Bueno, ustedes sabían, creo que lo saben, que si desaparecen las abejas, en 3 años desaparecemos todo el planeta. En 3 años. Porque las abejas son las que se encargan de polinizar. Eso quiere decir que las abejas, en términos de importancia, son infinitamente más importantes que los seres humanos. ¿Sabían que, por ejemplo, las ardillas son responsables de un porcentaje altísimo de reforestación? Porque las ardillas, como en la película Ice Age, esconden las semillas y luego no se acuerdan de dónde las guardaron. Entonces ellas se dedican a reforestar. Otro ejemplo, los lobos de Yellowstone. En Yellowstone es el parque nacional del oso yogi, ¿cierto? En Estados Unidos, ¿se acuerdan del oso yogi? Ese es el parque nacional. Antes de ser un parque nacional era un lugar habitado por personas. ¿Y qué sucede? Que cuando tú vas al espacio natural y te pones a vivir ahí y empiezas a tener gallinas, empezaron a fulminarse a los lobos porque se comían las gallinas, porque tú estás metiéndote en el hábitat del lobo. Con lo cual mataron a todos los lobos. Y cuando finalmente este parque natural se hizo reserva natural y ya no vivía gente, se dieron cuenta que como no habían depredadores, todos los animales herbívoros, como los ciervos, los conejos, empezaron a devastar. Porque no había nadie que los mantuviese a raya. Y pusieron una manada de 5 lobos y en apenas unos años consiguieron restaurar todo el ciclo de ese parque, incluso que volviese el agua. No solamente porque los animales se comían a los ciervos, sino porque solo la presencia de que hubieran lobos cambiaba el comportamiento de los animales roedores herbívoros. Entonces, de alguna manera,
todos formamos parte del mismo ecosistema. Si seguimos funcionando como que nosotros somos los únicos importantes y no pensamos en todo el equilibrio natural del que somos dependientes, estamos destinados al holocausto mundial, humano, animal y vegetal. Entonces, claro, de alguna manera es tan grave que ya no hay nada que justifique que sigamos funcionando de la misma manera. Y si seguimos funcionando de la misma manera, yo luego les voy a compartir un video que están compartiendo, que están haciendo filmaciones de cómo se están deshielando ciertas zonas en Siberia que están llenas de virus y bacterias. Hablan incluso de la gripe española, que mató millones de personas. O sea, esto del COVID es solo el inicio si no cambiamos. Por eso yo te lo decía también en lo del comedor, ¿no? Social. Necesitamos que esto sea sustentable, porque si no esto es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, por eso es fundamental. Y por eso hicimos también esta charla tan completa, que llevamos meses trabajando en esto, sobre todo en la parte medioambiental, porque todo está avalado por fuentes oficiales, ¿no? La OMS, la FAO, ¿no? No lo estamos inventando. Porque realmente es muy grave lo que estamos viviendo. Realmente nuestros hijos no van a vivir el planeta que nosotros conocemos si no hacemos nada al respecto. Nara, gracias. Tenemos algunas otras preguntas, así que quería vincular otra. Sofi, sé que pediste la palabra, solo voy a... No, me voy a saltar. No, solo quiero vincular la primera pregunta, es que estaba hablando justo de lo que decía Maca, Francisco, y te paso la palabra, ¿ya? Ya. Que decía, ¿de qué forma podemos romper el sistema de creencias que nos gobierna? Y ahí como que igual me hace mucho sentido el tema de que nos gobierna, porque efectivamente, no sé, los nutricionistas normalmente, o no sé, yo fui madre también, y cuando vamos con los niños es como te hacen la dieta y es un cubito de carne de no sé qué, entonces la pirámide, por ejemplo, ustedes mostraron la pirámide vegetariana, pero la pirámide que se muestra normalmente no es esa, entonces los casinos de empresa, es como todo la normalidad que nos gobierna es de otra manera. ¿Cómo hacemos ese cambio? Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Bueno, con eso último que tú estabas diciendo, como invitarlos a que vayan a ver Cowspiracy, que también es un documental que habla como de todas estas industrias, porque en el fondo, al final, claro, es un sistema de creencias, etcétera, pero está sostenido por una industria, que hay dinero por medio, ¿no? Que es como básicamente lo que moviliza este planeta. ¿Cómo se llama? ¿Lo pueden Cowspiracy. Cowspiracy. Sí, ya. Entonces, en el fondo, como también entender que estamos en un contexto en donde tiene que ver con intereses económicos muchas veces. Entonces, por ejemplo, el tema de la investigación. La investigación está como, hay empresas que tienen que ver con el consumo de animales, ¿no? Que van a poner dinero a ciertas personas para que hagan ciertas investigaciones y que salgan papers, que digan cosas, ¿no? Que avalan que efectivamente, no sé, la leche, no sé cuánto. Entonces, hay mucho tema como de injerencia en la industria, ¿ya? A nivel económico, y eso es súper complejo. Pero yo creo que es súper importante como que si lo vemos así a veces tan global, como que puede ser un poco desesperanzador, la verdad, ¿ya? Entonces, desde aquí es como hacer a veces el movimiento hacia adentro, que es por eso como el speech, como que la reflexión final, que es como que la revolución está en el plato, porque lo importante es que nosotros veamos cuáles son nuestras creencias asociadas. Y probablemente la primera barrera que vamos a encontrar y que la mayoría de las personas que no hemos hecho veganas hemos encontrado ha sido como nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno donde nosotros nos movilizamos, ¿no? Pero yo creo que es súper importante también entender que, no sé, por ejemplo, con la INARA, la FED, en algún momento cuando nos hicimos veganas, antes también formábamos parte de este sistema, ¿no? Como un sistema de explotación. Y llegó alguien en nuestras vidas, diferentes personas, circunstancias, información, que nos hicieron como cambiar un poco, o tener acceso a esa información, porque en el fondo uno dice, pero ¿cómo esto no aparece en la tele? ¿Cómo esto no aparece en un lugar un poco más que se pueda difundir, no? Y tenemos que hacer una charla y armarla nosotros cuando es algo que es como urgente, y realmente, como lo que decía Inara, así, no es algo como superficial, no es algo de gusto, no es una moda, no es una dieta, tiene que ver con nuestra sobrevivencia en este planeta, con un principio de igualdad, etc. Entonces, desde aquí es súper importante que nosotros podamos como
acotar o como hacer una revisión de nuestras propias creencias y desde aquí como hacer un proceso de información, o sea, la gente que hoy día estuvo en la charla tiene acceso, o sea, como que ya ahora sabe muchas más cosas que antes no sabía. Entonces, probablemente cuando uno se enfrenta a una conversación con la familia, uno ya va a saber como qué contestar ante ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, es como el proceso de observación de nuestras creencias. Cuando las podemos observar, también tenemos el poder de cambiarlas, ¿ya? Si no las observamos, es como que somos presos de eso que creemos, que no nos damos cuenta que es una creencia y que la vivimos simplemente como nuestra realidad, ¿ya? Entonces, desde aquí es el poder de la deconstrucción de nuestras creencias. Y segundo, la responsabilidad de que podamos informarnos y desde acá poder también ser agentes de cambios en nuestras propias comunidades. O sea, ahora la información que ustedes tienen es como que nosotros entregamos una semillita y cada uno después puede ir dejando semillitas, como las ardillas que decía Ainara, y también puede generar un proceso como de reforestación, ¿ya? Es un mensaje que es muy importante y que lamentablemente, como decían ahí en el chat, hay una industria que mueve mucho dinero que hace que sea un mensaje que no se extienda, ¿ya? Y para nosotros también es importante que sea un mensaje como compasivo también, un mensaje amoroso, un mensaje que de alguna manera nos conecta con valores que son como, que deberían ser bastante básicos, de amor, de respeto, de cuidado, ¿no? Como cómo voy a criar a las futuras generaciones, cómo quiero generar eso. Entonces también todo este proceso de revisión de nuestras creencias también va a hacer que nosotros podamos cuestionarnos, como, bueno, ¿qué clase de humano quiero ser? ¿Ya? Y eso también tiene un poder muy transformacional y que es a nivel individual, como a nivel familiar, como a nivel social, y así va creciendo también. Pero de nuevo, el proceso creo que es partir observando cuáles son nuestras creencias a nivel individual y de ahí empezar a ampliar el foco. Gracias, Maca. Tenemos 2 palabras más y ya estamos en las 6:30, así que vamos a ir cerrando. Le voy a pasar la palabra a Sofía. Hola. Varias de las preguntas o comentarios que tenía ya han sido como abordados, por ejemplo, la cuestión del nexo con el patriarcado, ¿cierto? Y cómo muchas veces se ha hecho la asociación como entre carne y cultura de la masculinidad, así como esto del asado, ¿cachai? Como las mujeres como pedazos de carne también, hay un vínculo ahí que bueno que la Ainara lo mencionó porque también es súper potente. Pero quería hacerles una pregunta, no capciosa, para que me ayuden en mi dilema. Cuando veo que las industrias que producen carne están como subiéndose al carro, quiero creer que están cambiando, pero tiendo a creer que en el fondo están cooptando esto para poder igual hacer ganancias. Me refiero a las hamburguesas vegetarianas de AgroSuper, por ejemplo. ¿Cachai? Toda la línea Mr. Veggie y ahora... La otra vez vi una publicidad, creo, en la tele, así como súper cool, con unas luces de neón, y promocionaban así la línea vegetal de AgroSuper, parece que era de la crianza, ¿cachai? Y son los mismos que están por al lado matando animales, entonces me pregunto si, supongo que te quieren comunicar un cambio de imagen y hacerte olvidar, como decían ustedes recién, que son los mismos que matan animales, o quieren ganar por todos lados, no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, eso es como un dilema que tenemos, es como un dilema interno entre la gente que somos veganas, pero eso muestra lo que hablábamos de la oferta y la demanda. Eso quiere decir que si están ofreciéndolo es porque hay demanda, y eso es bueno. De hecho, por ejemplo, pongamos el ejemplo aquí chileno del salitre, ¿no? Se dice así, salitre. El salitre se dejó de explotar porque dejó de ser interesante para comercializar. Entonces, claro, de alguna manera, por eso hablamos del poder que tenemos como ciudadanas y consumidoras, de poder transformar el comercio, ¿no? Efectivamente, como tú dices, ahora hay muchas marcas que siguen explotando animales y siguen funcionando en esta línea, que están generando otra línea. Pero yo pienso que es parte de la transformación. Yo, por ejemplo, en España, hace muchos años, yo no sé si saben, pero hubo como un artículo de la OMS hace ya como 10 años que dijo así como que la leche era así malísima, la sacó de la lista de los productos así buenos y que generaba un montón de cosas. Y entonces, por ejemplo, hay una marca de leche muy famosa que era más la típica, pues en España es al revés que en Chile, ¿no? Como el norte es de lluvioso y el sur es seco. Entonces las imágenes del norte, las vacas pastando y no sé cuántos, tal y tal, y de repente esa marca de leche
tú ibas al supermercado y tenías al mismo precio la leche de vaca, de almendra, de avena, de un montón de cosas más. Y está súper extendido, por ejemplo, que mucha gente ya no toma leche de vaca, toma leche de otras cosas. O sea, ahora yo he visto Colún, parece, ya están sacando yogures de coco, leche de soya, ahora tú la encontrás en el supermercado random de la esquina, cosas que antes eran un lujo. Y muchas de las cosas siguen siendo igual lujo. Hay una cosa como de clase también que hay demanda. hay que hacerse cargo. Más demanda hay de los productos, más competencia en precios hay. Porque ahora es absurdo, el valor de una leche de coco vale como 2.500 pesos, ¿cachai? O sea, es como una cosa muy absurda, pero es por lo mismo, porque como no hay mucha demanda, la oferta se aprovechan con los precios, ¿cachai? Entonces, claro, ahí hay diferentes visiones. Hay personas que, por ejemplo, que dicen, yo en la vida voy a ir al Burger King o al McDonald's, aunque la hagan vegana, y hay gente que dice, no, fomentemos eso, porque eso implica que se va a transicionar. Ahí yo pienso que ya es una elección personal de cada uno. Yo, personalmente, que es lo que abogamos un poco con el activismo que hacemos de A1, es el poder que tenemos como consumidores. Entonces, que hayan productos de origen vegetal significa que cada vez somos más los que estamos tomando conciencia y estamos dándonos cuenta que podemos disfrutar de los mismos placeres palatinos, ¿no? Del mismo efecto o muy parecido, que yo, por ejemplo, estoy a favor de eso, ¿no? A mí me encanta la carne, y los mariscos me encantan, y el pescado, y todo, y el queso, lo amaba. Entonces, si yo puedo tener una experiencia con una carne hecha de un vegetal que me dé la misma experiencia y que no implique la muerte de alguien, maravilloso. Genial. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de ética. ¿Cachai? Entonces, yo creo que es súper positivo que esté sucediendo. Fernanda, ¿quieres agregar algo? Estás en... Sí, quería hablar un poquitito sobre lo que había dicho Sofía un poco, que bueno, ella decía que de repente esto de ser vegano, ¿cierto? Es como de las clases sociales, porque los productos son caros. Yo en general trato de explicar también que estos productos no son necesarios, ya en el fondo todos estos productos que nos da la industria, así como Beyond Meat, que son productos carísimos, ¿cierto? Que una pura hamburguesa de esas cuesta 7.000 pesos, las 2 hamburguesas, que absurdo, ¿cierto? Estos alimentos, cuando nosotros los utilizamos, es para darse un gusto, ¿ya? Nosotros, como en términos nutricionales, estos alimentos no los necesitamos, entonces muchas veces se tiende a estigmatizar al vegano y decir, bueno, pero ser vegano es caro, ¿cierto? Porque hay que comprar las leches vegetales, hay que comprar los yogures vegetales, que las carnes, que los reemplazos, y eso no es así, ¿ya? O sea, si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, de dónde yo tengo mis alimentos, yo en general no tengo estos alimentos, porque estos alimentos del supermercado en general son procesados, no son alimentos saludables, entonces independiente de que estos sean de origen vegetal, no les da la atribución de saludables, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que tener ojo ahí que los alimentos que yo voy a necesitar son alimentos que yo puedo conseguir en La Vega, por ejemplo, donde yo puedo conseguir frutos secos, semillas, que muchas veces la gente me dice, sí, pero los frutos secos son caros, y yo les digo, bueno, pero si tú dejas de comprar el jamón, la carne, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que esos alimentos son caros, un trozo de carne no es barato. Entonces te vas a dar cuenta que incluyendo este tipo de alimentos incluso hasta es más barato, o sea, incluir frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, que básicamente es todo lo que yo necesito, más un suplemento de vitamina B12 que es extremadamente económico, no es caro, ¿ya? No es caro. Si es que yo quiero algo del supermercado para de vez en cuando darme un gusto, no pasa por absolutamente nada. En el fondo explicar que la nutrición de una alimentación basada en plantas se puede llevar y no es necesario como este tipo de productos. Eso. Gracias. Karen, ¿estás pidiendo la palabra también? ¿Puedes abrir tu micrófono? Ya. Ya, sí. Eran como unos comentarios y preguntas. Uno es como en relación a lo que comentó la primera persona que habló, que no recuerdo su nombre, como el tema mapuche, porque yo creo que en el fondo no hay solo un sistema de creencias como explotador que trata de explotar como a, no sé, los hombres que explotamos a los animales. Creo que siempre como que conviven en el mundo muchos sistemas de creencia. Y yo, por ejemplo, soy del sur de Chile, ahora vivo en Santiago, pero soy de origen del sur, he vivido toda mi vida en el sur de Chile, y en el fondo, claro, crecí como con otro sistema de creencias. O sea, mi familia, por ejemplo, no se come carne que provenga de una ganadería como la que ustedes muestran, sino que en el fondo se come carne que proviene de los vecinos que crían animalitos, qué sé yo, y tampoco es que se consuma mucha carne, porque se consumen mucha papa, se consumen, es como una comida bien balanceada.
Y no sé, pues he tenido la oportunidad de vivir más al sur de Chile, donde está la comida, por ejemplo, en base como a los mariscos que se sacan de la orilla y como ese tipo de cosas. Entonces ahí veo que, como que este sistema de creencias como que es como el que en el fondo, claro, no, yo tampoco como estoy de acuerdo, como que se explote unos por sobre otros, no está, como que no aplica tanto ese sistema de creencias. Y lo otro que a mí me preocupa un poco es como también poner como a los animales por sobre como el mundo vegetal, porque si uno lo mira también como desde las cosmovisiones, ¿no? A veces, o sea, también hay cosmovisiones en que las plantas también tienen una conciencia, un espíritu, entonces me preocupa que en el fondo, si hay una transición a que todos nos transformemos a veganos, haya una sobreexplotación de nuevo, que se puede hacer lo mismo, que terminemos los humanos explotando a las plantas y haciéndose monocultivos de plantas para poder alimentarnos. Entonces, no sé, como que pienso en la armonía y en el equilibrio, cómo llegar a algo así que sea respetuoso con todos los seres, no solo con los animales también. Yo te voy a responder la segunda parte y yo creo que, Maca, yo creo que tienes ganas de responder la primera, ¿verdad? Ya, mira, no sé si estuviste en toda la charla, Sí, pero estuvo en plan. ya, bacán. Precisamente, si nos preocupan las... Ay, ¿te puedo ver? Ah, que no te veía, ya. Precisamente, si nos preocupan las plantas, con más razón necesitaríamos transicionar a una alimentación basada en plantas. Porque como mostramos en uno de los gráficos, una persona que se alimenta solo de plantas gasta 600 metros cuadrados para alimentarse. Y una persona que consume productos de origen animal gasta 18 veces más, porque los animales consumen muchas más plantas que nosotros. Eso quiere decir que si todos nos hiciésemos personas con alimentación basada en plantas, podríamos reforestar, recuperar terrenos que hoy están siendo destinados para alimentar animales y tener pastoreo. O sea, efectivamente, en la gran deforestación, lo que viste, ¿no? El 70% del Amazonas está deforestado para alimentar vacas. Entonces, de alguna manera, incluso por el bien de las plantas, porque claro, el veganismo no es que no haya impacto, todo tiene impacto. Cuando tú respiras, estás matando un montón de bacterias y bichitos, cuando tú caminas por la calle, o sea, efectivamente, existir implica un impacto. El tema es tratar de tener el menor impacto posible. Tratar de minimizar al máximo nuestro impacto y el sufrimiento que generamos en otros. Entonces, de alguna manera, como conversamos, el 90% de la soya, y que se critica tanto la soya, solo el 10% está destinado a las personas, el 90% para las vacas. Si las vacas desaparecerían, probablemente a lo mejor aumentaría un 10% más, pero un 80% lo podríamos eliminar directamente. Y además se pueden hacer incluso prácticas, que también obviamente es muy interesante y creo que es fundamental también de plantear la permacultura, otras maneras de producir. Pero como comentábamos, la gran mayoría de la producción es para alimentar animales, no para alimentar personas. Los cereales, la soya, los vegetales, es que claro, imagínate, compárate tú con una vaca. O sea, una vaca come 30 kilos de comida, tú comes 30 kilos de comida. No, nadie, ¿cachai? Una que comerá, no sé, 1 kilo al día, no tengo ni idea. A lo mejor ahí Fernanda nos puede dar mejor las... Pero definitivamente somos seres que necesitamos mucho menos alimentación que estos animales. Entonces, eso, dejar de comer animales implicaría también recuperar nuestros ecosistemas, definitivamente. Utilizaríamos 18 veces menos tierra, recursos, que lo que estamos haciendo ahora. Y con respecto a tu primera pregunta o comentario, Karen, bueno, como que todos operamos bajo sistemas de creencias. Yo cuando hablaba del sistema de creencias me estaba refiriendo al carnismo, que ese es como un sistema de creencias que es el que tiene que ver con toda esta industria, etc. Y como con toda esta disociación que se genera en torno a la explotación y al consumo de animales, ¿ya? Ahora, cada uno, siempre en nuestras vidas, operamos bajo sistemas de creencias, sistemas de creencias del trabajo, de la educación, como etcétera. Y eso puede ser a nivel cultural, social, normas más grandes, como normas más pequeñas, en relación a mi identidad como persona, en relación a una identidad familiar, cultural, etcétera. Entonces, como siempre tenemos esos sistemas de creencias, ¿ya? Ahora, en relación a lo específico que tú me decías, yo creo que es súper importante igual entender y como
hacer lo que decía al comienzo, como observar cuáles son esos sistemas de creencias, ¿cachai? Como quizás no está igual que en un nivel industrial, de donde uno está totalmente desconectado de eso, pero sí ver, bueno, ok, ¿qué pasa? Si yo estoy criando a esos animales, también como llega un punto donde me tengo que desconectar emocionalmente para poder matarlos, ¿o no? Como que en ese sentido igual se genera esa anestesia emocional, y es necesario que exista para que, en el fondo, poder matar a ese animal, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante hacer como un proceso reflexivo, como, ok, ¿qué está sosteniendo estas conductas? ¿Ya? Y desde ahí también tiene que ver con como movilizar esta maravillosa capacidad que tenemos los humanos como para reinventarnos, como que lo que decía Jimena en un comienzo, esto está súper mediado por la cultura, por familias que han hecho siempre lo mismo, etcétera, pero como decía Inara, también llega un punto en donde uno también tiene que decir, bueno, esto es insostenible, o puede llegar a ser insostenible, o sea, sobre todo cuando se habla como en términos de recursos, los recursos de la tierra, etcétera, o sea, también tiene que ver como harto desde ahí, como si es que no hay agua, le vamos a dar el agua a los animales, pero insisto, creo que son procesos reflexivos que tienen que empezar a surgir en las comunidades en las medidas que lo podemos observar como un sistema de creencias. Porque si no, es como que está todo dado y no hay nada que hacer al respecto. Gracias, Maca. Sí, Fernanda, ¿si querías agregar algo? No. Okay. Bueno, estamos ya terminando. Yo me voy a aprovechar de hacer una pregunta. Ya que no hay otra pregunta, no veo otra mano levantada. Y es sobre, si ustedes han escuchado hablar de la dieta flexitariana, creo que se llama. Y es como, claro, que es como bajar mucho la cuota de carne, y lo digo porque seguramente, pienso como todos, que es un impacto grande el cambiar a una dieta vegana de inmediato, y entiendo que también está en las mismas creencias, es como uno necesita una cierta cantidad de proteína, ojalá todos los días, no sé qué, y esta es como, entiendo que son 100 gramos de carne roja a la semana, es lo que cubre, si no me equivoco, la B12, B2, no sé, ese tipo de cosas. ¿Han escuchado hablar? ¿Qué opinan de ello? Ya, te respondo yo entonces. Bueno, lo que me estás contando, ¿cierto?, del cambio, esta alimentación flexitariana que le llaman, que en el fondo es gente que disminuye su consumo de carnes, pero incluye de vez en cuando este tipo de productos. Yo creo que en cuanto a, como a lo que hemos hablado de impacto medioambiental y todo, puede ser que se reduzca el impacto, pero de todas formas esto no entraría, por ejemplo, en la parte ética, ya que es todo lo que estábamos comentando, porque claro, o sea, un día no causó daño, pero al otro sí. Entonces, en teoría, en ese sentido, no tendría mucho sentido como con la parte ética. En la parte nutricional, que tú me cuentas como que nosotros necesitamos 100 gramos de carne a la semana, eso no es así, ya, o sea, nosotros lo que necesitamos son nutrientes, no animales, ya, o sea, si yo mantengo la cantidad de nutrientes que yo necesito durante el día, ya sea proteínas, carbohidratos, grasas de buena calidad, vitaminas, minerales, de la fuente de la que provengan, mientras yo los cubra durante el día, no es necesario que este venga de un alimento de origen animal, ya, o sea, por ejemplo, mismo que hablas tú de la vitamina B12, que esta vitamina que está inyectada en esta vaca, la gente que come carne tiene deficiencia de vitamina B12 al igual que otras personas a lo mejor que no se suplementan con vitamina B12. Y esto en general ocurre no porque el animal no fue suplementado, aunque a veces esas prácticas ni siquiera están bien observadas, si es que realmente se le inyecta al animal esta vitamina. Mucha gente omnívora, que incluso a mí me ha llegado porque yo a los pacientes les pido exámenes para ver sus niveles en sangre, ¿cierto?, de todas las vitaminas y minerales. Entonces, hay pacientes que son omnívoros, que comen carne regularmente y tienen esta vitamina baja igual. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Es porque la industria nos ha llenado de alimentos procesados, dichos saludables, ¿cierto?, como los productos light, por ejemplo, que nos venden como saludables, ¿cierto?, toda esta industria que si nosotros leemos los ingredientes de estos productos, pillamos listas así increíbles de largas, de químicos, colorantes, conservantes artificiales que son sumamente dañinos para nuestro intestino. ¿Y qué pasa con estos intestinos dañados? Hace que no puedan absorber bien las vitaminas porque estamos dañando toda esa flora intestinal que existe ahí, esa microbiota, ¿ya? Y si nosotros dañamos esa microbiota con todos estos alimentos procesados, la gente que come carne, que habitualmente no son saludables, comen todo este tipo de productos del supermercado
y no pueden absorber bien esa vitamina. Entonces, no es que nosotros la tenemos que obtener de animales, ya, sino que estos animales están suplementados, y si nosotros llevamos una alimentación saludable, variada, sí, yo soy enfática que esto sea guiado por un profesional que se maneje en el área, porque si uno va a una nutricionista convencional, probablemente ya no va a manejar este tipo de alimentación, ¿ya? Hoy en día yo no soy la única, existimos varios profesionales de la salud, y no estoy hablando solo de nutricionistas, hablo de médicos, pediatras, nutricionistas, nutriólogos, que llevan este tipo de alimentación, que la avalan, y si uno se asesora, ¿cierto? Y podemos saber exacto cuánto es lo que uno tiene que incluir durante el día, nosotros no requerimos ningún tipo de otro producto extra ni de origen animal. Pero tú dices, como igual con asesoría, o sea, igual encuentro que tiene su complejidad, si es que... En el fondo, no es que tenga su complejidad, obviamente nosotros, por ejemplo, cuando tú me hablas de la proteína, si yo, por ejemplo, uno puede comer perfectamente legumbres de forma diaria, ¿ya? Incluyendo legumbres de forma diaria, tú puedes incluir tu requerimiento de proteínas durante el día, ya esto agregando frutos secos, semillas, obviamente yo les pido, siempre les digo que sea asesorado en el fondo para que nosotros sepamos cuánto, o sea, la idea es que nosotros incluyamos todos estos grupos de alimentos que hemos estado hablando durante el día, pero en el fondo la asesoría es para nosotros saber cuándo, cómo están tus niveles a lo mejor de vitaminas en sangre, para ver si es que tú ya de antes venías con alguna deficiencia. Por eso uno siempre recomienda el asesoramiento. No quiere decir que esto sea difícil. Sí, yo generalmente con los pacientes muchas veces se hacen transiciones, ¿ya? No es necesario que una persona se pase de omnívoro a vegano de momento así, de un día para otro. Puede hacer una transición y después te vas a dar cuenta que la alimentación no es cara, que la alimentación no es difícil, que mientras uno sea organizado y incluye este tipo de productos de forma diaria, no vas a tener ninguna deficiencia nutricional. Y quiero agregar ahí que eso está mediatizado como culturalmente, porque en el fondo, ¿cuál es la pirámide que nos enseñan? La pirámide alimenticia es básicamente puro producto de animales, entonces como a nivel de como una cultura más popular, es como el vegano como pura ensalada, entonces hay como mucho desconocimiento, no quiere decir que sea algo complejo, sino que tiene que ver como con un proceso de información, ¿ya? Y yo creo que también en relación a lo primero que tú decías, Tatiana, que es súper importante, que va a depender mucho desde dónde hacemos la conexión. Porque si mi motivación es mi salud, yo podría como quizás flexibilizarme. Si mi motivación es el medio ambiente, voy a estar mediado como por los datos, todo lo que nos contaba la Inara. Pero si mi motivación es hacer la conexión con otros seres sintientes, con la explotación que está sucediendo, ahí llegamos a una postura ética que es complejo de flexibilizar. Entonces, por eso digo que esto es un proceso que igual requiere como de harta reflexión personal, de que uno de verdad sea como capaz de ver cuáles son las creencias y de preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que queremos seguir siendo? ¿Qué queremos construir de nosotros y de otros y de un contexto y en el fondo como qué queremos también para futuras generaciones? Entiendo. Nos están pidiendo una diapositiva que no sé si se referirá a la pirámide. Francisco. Si nos pueden compartir la diapositiva. Les cuento en todo caso que toda la charla está quedando grabada y la vamos a subir al canal de YouTube de la Escuela Barrial República. Y eso le decía, que pueden hacer un pantallazo, como está grabado, se puede ir. Y también decirles que en el código QR, bueno, que los recursos que les pasamos al final, que también lo van a ver, en ese código QR estamos generando una biblioteca donde poder acceder a diferentes recetarios, ¿no? Porque un poco respondiendo a tu pregunta, esto es como cualquier cosa nueva. ¿Por qué uno necesita una guía? Porque nunca lo ha hecho antes. No es porque sea complejo, sino porque uno tiene que reaprender. Y sobre cosas que no necesariamente tenemos cercanía. De hecho, os pasa mucho que la gente dice, ¿y ahora qué cocino? ¿Cómo cocino? ¿Qué cocino? Bueno, pues hay un montón de materiales, de ideas. De hecho, o sea, la alimentación basada en plantas es extremadamente variada, muchísimo más que la que tiene que ver con productos de origen animal. Tengo una amiga que explicaba así como, cuando la gente dice que es limitado ser vegano, es como, bueno, tú tomas leche de vaca, yo tomo leche de avena, de arroz, de nueces, de almendras, de un montón de cosas más. Lo que pasa es que hay un desconocimiento.
Entonces, de alguna manera, lo que estamos tratando de hacer es poder facilitar esa información, que alguna la hemos investigado nosotros y luego también hay un montón de información que se está generando, o sea, lo de las redes sociales es una pasada. Entonces, también en ese QR estamos subiendo un montón de información, recetarios, artículos, para que podamos efectivamente tener las herramientas. Eso que dicen que información es poder, educación es poder, es cierto. Estamos desinformados y educados de una manera que no es la mejor opción para nosotros, ni para el planeta, ni para nuestros hijos futuros, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, nuestra idea es poder facilitar esto para que el proceso sea lo más fácil posible. Y también esos recursos, también avisarles que hay grupos completamente gratuitos de acompañamiento. Pueden entrar en Begin Chile, por ejemplo, que es una iniciativa chilena, donde te acompañan, hay nutricionistas en el proceso, hay gente que te apoya, también está el Challenge 22, que es como durante 22 días te juntas como un grupo y entonces todos los días te envían una receta. O sea, tienen que pensar que el movimiento vegano es un movimiento social, que es el movimiento que ha crecido más rápido y más multitudinariamente de la historia de la humanidad. Y además es un 70% femenino. Entonces, a lo que voy es que hay mucha gente que nos damos cuenta de cuáles son estas implicaciones y queremos facilitarlo para que sea más fácil. Yo me imagino que a lo mejor en los 70, los 80, los 90 era súper complicado ser vegano, ¿no? Como entre que no había información, pero hoy en día no, porque como dice Fernanda, todo está en la feria. Y luego si quieres comer chucherías, golosinas veganas, porque algún día no te aguantas y quieres una pizza con queso que se funda, también existe. Eso pero también igual lo que decía, me acuerdo Macarena, que es como por ejemplo las instituciones formales que también estudian mucho más otras cosas. Por ejemplo, me acuerdo haber preguntado en el INTA, específicamente en el Instituto de Investigación Tecnológica y Alimentos, acerca de cuáles son los aminoácidos esenciales, cómo se combinan, porque es como el típico, la calidad de la proteína, cómo es, si es que, o sea, en la proteína, o sea, el huevo tiene supuestamente la mejor calidad de proteína, pero uno la puede asociar de otra manera con alimentos, ¿cómo se llama? Vegetales, pero me acuerdo haber preguntado específicamente eso y no me dieron respuesta, entonces como que no tienen tampoco hay tantos estudios formal o dentro de las instituciones, bueno, lo que decía. Es que tienes que pensar que también los profesionales es según la información que tengan. O sea, tienes que pensar que todos los que estudiamos tenemos una profesión, aprendemos de la información que nos entrega. Y tienes que pensar que hay muchísima gente desactualizada. De hecho, lo que pusimos el ejemplo del tabaco. O sea, antes los médicos recomendaban fumar. No solamente no decían que era malo, te lo recomendaban. Y ellos creían que estaban haciéndolo bien. No es que los médicos que no saben es porque nos quieren matar. Obvio que no, pero es información que no tienen. Entonces también es desde ese lugar, ¿no? Es como a medida que va avanzando la información y de nuevo avanza lento, porque como estamos conversando hay muchísimos intereses económicos de por medio, por eso les recomendamos que vean esos documentales para que puedan aprender sobre el tema. Entonces también eso entorpece. Pero llega un momento que es tan descarado que llega la OMS y ya no puede negarlo, porque está muriendo gente directamente. Pero claro, va mucho más lento de lo que se debería. Y ahí la Fernanda va... Y quiero agregar una cosa ahí, que como dices tú, ¿cierto? ¿Por qué los profesionales no ven esto, ¿cierto? ¿Por qué no se ve? Y esto es porque, de partida, la nutrición es una ciencia, al igual que cualquier otra ciencia, la ciencia cambia, los estudios van avanzando, ¿cierto? Y muchas veces podemos ver que hay estudios muy desactualizados. Entonces, ¿qué pasa en la nutrición tradicional? A nosotros nos enseñan todo esto antiguo, ¿cierto? Todo lo antiguo de la nutrición. ¿Y qué pasa con lo nuevo? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si yo hoy en día me pongo a buscar estudios científicos, por ejemplo, que hablen de los lácteos, claro, me va a decir, pero los lácteos no están relacionados con algún problema, algo. Pero si yo voy a la parte de abajo, donde están los conflictos de interés, resulta que este estudio está patrocinado por una empresa que produce lácteos. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros de este estudio? Los sesgos que se utilizan en estos estudios son grandísimos, entonces podemos ver que la mayoría de estos estudios de huevos, lácteos, están todos patrocinados por la industria. Entonces, los estudios que ahora existen, que son un poco más pequeños, que no vienen realizados por estas empresas que ponen dinero en el fondo para que dejen su producto bien parado, ¿cierto? Sí se ha relacionado enfermedades y distintos tipos de problemas a la salud con este tipo de productos. Entonces también es importante diferenciar ahí que, claro, hoy en día la nutrición que se imparte en universidades es nutrición tradicional, es nutrición antigua,
que hoy en día no está actualizada. Entonces, yo también ahí discrepo en varias cosas con muchos colegas que hacen pautas de alimentación a base de puros productos del supermercado, que son productos de la industria, que básicamente la industria lo que está haciendo es enfermarnos. Entonces estos mismos productos procesados, que al final, ¿qué tienen? Químicos, colorantes, edulcorantes artificiales, porque ahora todo le sacan el azúcar, pero ¿qué le ponen? Sucralosa, por ejemplo, aspartame, que son productos extremadamente dañinos para nuestra flora intestinal, que es tan importante, nuestra microbiota intestinal, que la microbiota intestinal hoy en día nos sirve para absorber nutrientes, digerir alimentos, por ejemplo. Incluso la evidencia hoy en día muestra que esta microbiota intestinal actúa en el sistema inmune, o sea, para que nosotros estemos fuertes. ¿Y qué es lo más importante de esto? Es que ¿con qué se alimenta estos bichitos intestinales que viven ahí? Con fibra. ¿La carne, los huevos y los lácteos tienen fibra? No. Las verduras, los vegetales, los frutos secos, las legumbres, las semillas están repletas de fibra. Entonces, por eso hoy en día el paradigma ha cambiado, la nutrición es diferente, entonces ahí podemos ver cómo hoy en día se están viendo este tipo de cosas que son importantes también. Oye, les agradezco mucho su presencia, su presentación súper completa y además abordando como todas las aristas, ¿no? Y vamos a estar cerrando la charla de hoy. Muchas gracias a todos los que participaron también. Vamos a cerrar ahora la transmisión en Facebook. Les dejaron a ustedes en realidad muchas felicitaciones, saludos, y nos vamos a estar reencontrando con la escuelita la próxima semana. Vamos a tener y seguir con las actividades de los sábados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Solo avisar que el 25 de julio, solo para que sepan, el 25 de julio vamos a hacer de nuevo esta charla, como que vamos a tratar de hacer una vez al mes, para poder, quien no pueda venir, resolver dudas, para que sepan que Cumelén cada mes va a estar haciendo esta charla online. Bacán. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.